El 9 de julio de 2007, el oficial Russell Timoshenko y su compañero, el oficial Herman Jan, patrullaban Crown Heights, un barrio en Brooklyn, Nueva York, en su patrulla marcada del séptimo distrito. Russell Timoshenko, de 23 años, estaba en el asiento del pasajero. Para ese momento, llevaba unos 18 meses en la fuerza. Aunque aún era un novato, ya era un policía dedicado. Era alrededor de las 2:30 a.m., cuando Russell y Herman notaron un sub BMW negro 2003 viajando hacia el oeste por la avenida Lefferts. Por razones desconocidas, los dos oficiales decidieron verificar la matrícula. Quizás tenían una corazonada o era solo rutina, pero estaba registrada a un auto completamente diferente, un Mitsubishi Outlander 2007, no al BMW negro que tenían delante. Sospechando irregularidades, Russell Timoshenko y Jan le hicieron señales al conductor para que se detuviera. El conductor accedió, girando al norte en la avenida Rogers. Ambos oficiales salieron de su vehículo y se acercaron, con Timoshenko acercándose desde el lado del pasajero y Jan desde el lado del conductor. Sin que ellos lo supieran, había 3 hombres peligrosos dentro. Todos tenían antecedentes criminales violentos y estaban decididos a evitar volver a prisión. Dexter Bostick, en el asiento del pasajero, había cumplido 9 años por asalto, robo y sodomía en 1990 y 3 años por robo a mano armada en 2001. Robert Ellis, en el asiento trasero, había sido condenado por agresión sexual en primer grado y sodomía a los 19 años. Lee Woods, el conductor, había cumplido condena por posesión ilegal de armas y por agredir a un oficial de policía. Solo un día antes, los 3 hombres habían disparado a un hombre inocente, rompiéndole el fémur. Y luego robaron $1,800 en efectivo, una cadena y las llaves del vehículo del hombre. Eran impredecibles y violentos. Mientras el oficial Russell Timoshenko, de 23 años, se acercaba al BMW, Dexter Bostick esperó el momento adecuado. Cuando Russell estuvo lo suficientemente cerca, Bostick abrió fuego con una pistola calibre .45. 2 balas impactaron a Russell, una en la cara y otra en el cuello. Se desplomó al suelo. Desde el asiento trasero, Robert Ellis disparó a Herman Jan con una pistola de 9 milímetros, hiriéndolo en el brazo y en el pecho. El chaleco antibalas de Herman le salvó la vida. Respondió al fuego, pero los 3 sospechosos huyeron del lugar. Abandonaron el BMW en la avenida Kingston, aproximadamente a 4 cuadras del lugar del tiroteo. Russell Timoshenko fue trasladado al hospital, pero sus heridas eran graves. Las balas habían dañado su médula espinal, dejándolo incapaz de respirar por sí mismo o mover sus músculos. Estuvo sin oxígeno durante 15 a 20 minutos debido a la parálisis inicial, lo que finalmente llevó a un coma. La policía detuvo a uno de los sospechosos, Leo Woods, el 10 de julio de 2007. Woods identificó a Bostick y Ellis como sus cómplices, alegando que no sabía que abrirían fuego contra los oficiales. Mientras tanto, Dexter Bostick y Robert Ellis hicieron todo lo posible para escapar. Hicieron autostop por Long Island y tomaron un ferry a Bridgeport, Connecticut. Desde allí viajaron al oeste hacia Pensilvania. Planeaban esconderse en un bosque. Los sospechosos fueron avistados cerca de la Interestatal 80 por un automovilista que alertó a la policía. Las autoridades llegaron rápidamente, haciendo que los hombres huyeran. Un oficial estatal derribó a Bostick, pero Ellis logró escapar. Fue detenido a la mañana siguiente. Ambos hombres fueron extraditados a Nueva York el 12 de julio, pero nada se pudo hacer por el oficial Russell Timoshenko. A pesar de estar conectado a un respirador, las pruebas del 14 de julio revelaron que no había actividad cerebral. Fue declarado muerto a las 4:14 p.m. cuando los médicos apagaron el respirador. Decenas de miles de personas asistieron a su funeral. Bostick y Woods recibieron cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el asesinato, mientras que Ellis fue exonerado del asesinato, pero condenado por cargos de armas. El 22 de julio de 2013, el Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas recibió una llamada de auxilio de un excursionista atrapado en un saliente justo encima de Mary Jane Falls, en el monte Charleston. La zona estaba prohibida y señalizada para advertir a las personas que se mantuvieran fuera, pero este hombre lo había ignorado y ahora estaba desorientado e inmóvil. Un incendio forestal había estado ardiendo en el área durante semanas, causando que los trabajadores del parque cerraran varios senderos por seguridad pública.
Las condiciones eran peligrosas, con humo y el riesgo de árboles caídos haciendo la situación aún peor. Pero a pesar de esto, el equipo de búsqueda y rescate de la Policía Metropolitana, conocido por su valentía y pericia, se preparó para la misión. El oficial David Van Buskirk, un veterano de 36 años de la Fuerza, formaba parte del equipo de rescate esa noche. Van Buskirk había estado en el departamento desde 1999 y se había unido al equipo de búsqueda y rescate en 2007. Era conocido por su habilidad y dedicación, habiendo realizado decenas de rescates en condiciones similares. Vivía en Henderson, Nevada, con su esposa y estaba involucrado en la comunidad de Las Vegas, tanto profesional como personalmente. El equipo localizó al excursionista atrapado poco más de una hora después de la llamada. Se decidió usar el cabrestante interno del helicóptero para levantar a Van Buskirk y al excursionista a un lugar seguro. Mientras el helicóptero flotaba arriba, fue bajado al saliente donde esperaba el hombre. Le colocó un arnés de seguridad y dio la señal para comenzar el izado. De repente, en un momento que nadie pudo haber previsto, Van Buskirk se desprendió de la línea de izado y cayó una distancia mortal al cañón abajo. El excursionista permaneció en el cable y fue levantado a salvo al helicóptero. El ánimo entre los oficiales era sombrío. El Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas no había perdido a un oficial en el cumplimiento del deber desde 2009. Llevaban bandas negras sobre sus insignias en honor a Van Buskirk, lamentando la pérdida de un querido colega y amigo. El asistente del sheriff Joseph Lombardo expresó el dolor y la determinación colectiva del departamento. Somos una gran familia, una familia unida, y esto va a ser difícil para nosotros por un tiempo. Lo superaremos, volveremos a unirnos y con suerte, esto nunca volverá a suceder. El sheriff del condado de Clark, Doug Gillespie, elogió la dedicación de Van Buskirk a su deber, enfatizando el peligro que enfrentan los primeros en responder todos los días. La comunidad de rescate y el público en general reaccionaron con una gran muestra de dolor y respeto. En las redes sociales, los homenajes a Van Buskirk no cesaron, con muchos llamándolo un héroe. El gobernador de Nevada, Brian Sandoval, y el senador estadounidense Dean Heller estuvieron entre los que reconocieron su valentía y sacrificio. La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte iniciaron investigaciones para determinar qué salió mal. Los informes iniciales no mostraron anormalidades en el arnés, y la causa de la caída seguía sin ser clara. La unidad aérea del Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas quedó bajo escrutinio. Algunos especularon que el equipo obsoleto, específicamente el gancho de rescate sin bloqueo, podría haber contribuido al accidente. Ken Phillips, jefe de la rama de búsqueda y rescate del Servicio de Parques Nacionales, señaló que muchas unidades de rescate progresivas habían actualizado a ganchos de bloqueo para prevenir tales incidentes. La unidad de metro no estaba al tanto del fenómeno de la separación forzada, un escenario donde un cable flojo permite que el mosquetón del arnés del rescatista ruede sobre la parte superior del gancho, abriendo la compuerta con resorte y causando que el mosquetón se separe del gancho. Este tipo de fallo de equipo era conocimiento común entre muchos en la industria de rescate, pero no en Metro. Tras la muerte de Van Buskirk, Metro reemplazó todos sus ganchos sin bloqueo por unos de bloqueo, una actualización que costó alrededor de $1,400 cada uno. También tomaron medidas para mejorar los estándares de entrenamiento y equipo para prevenir futuras tragedias. El 29 de octubre de 2013, Robert Bingaman, un oficial del Departamento de Policía de Asheville, en el condado de Buncombe, viajaba por el puente Captain Jeff Bowen cuando ocurrió una tragedia. Perdió repentinamente el control de su patrulla. En cuestión de momentos, el vehículo se estrelló de frente contra la barandilla del puente y cayó 15 metros antes de aterrizar en Riverside Drive abajo. Los testigos del accidente alertaron rápidamente a las autoridades, provocando una respuesta inmediata. Pero estabilizar el vehículo policial que estaba en una posición precaria fue un desafío formidable. Los rescatistas tuvieron que asegurar la parte trasera del vehículo a un pilar del puente, asegurándose de que no cayera más y permitiéndoles proceder con seguridad con los esfuerzos de rescate. Una vez que el coche fue estabilizado en el puente, el equipo de rescate trabajó para abrir el vehículo, que estaba dañado por el impacto de la caída. Trágicamente encontraron a Robert en estado crítico. A pesar de sus mejores esfuerzos por brindarle asistencia médica, sucumbió a sus heridas poco después.
La investigación inicial de la patrulla de carreteras reveló que Robert estaba acelerando en el momento del accidente y no llevaba puesto el cinturón de seguridad. No estaba usando las luces ni la sirena cuando ocurrió el choque. Estos factores probablemente contribuyeron a la gravedad de la colisión y las heridas críticas que sufrió. Muchos especularon que el diseño del puente también contribuyó al accidente. El puente Jeff Bowen es la carretera más transitada de la zona, con un promedio de 99,000 vehículos que pasan por el camino diariamente. Lleva tráfico tanto de una calle de la ciudad como de una interestatal simultáneamente, lo que resulta en vehículos que viajan a velocidades diferentes y tratando de navegar por múltiples carriles en una distancia corta. Este diseño creó desafíos para muchos conductores que transitan por el puente, lo que llevó a numerosos incidentes y accidentes a lo largo de los años. La razón de la muerte de Robert en las mismas calles que patrullaba sigue siendo un misterio. Al momento de su fallecimiento, fue el primer oficial de policía de Asheville muerto en cumplimiento del deber en 41 años. Tenía solo 37 años y había dedicado 6 años al Departamento de Policía de Asheville. A lo largo de su carrera, trabajó en la Unidad de Seguridad de Tráfico, enfocándose en investigar accidentes de tráfico y abordar diversas preocupaciones relacionadas con el tráfico en la comunidad. Fuera del trabajo era conocido por ser voluntario y muy activo en su comunidad. Antes de unirse al Departamento de Policía de Asheville, Robert sirvió en el Cuerpo de Marines como mecánico de autos, estacionado en Camp Lejeune durante 4 años. Dejó el cuerpo después de alcanzar el rango de sargento. Robert fue enterrado en el cementerio de veteranos de Western North Carolina, en Black Mountain, después de un servicio conmemorativo lleno de gente al que asistieron cientos de personas. Su muerte fue un shock tanto para sus seres queridos como para sus colegas, muchos de los cuales lo describieron como un oficial sobresaliente y dedicado que sería extrañado diariamente. El jefe de policía lo recordó como un gran tipo que hacía bien su trabajo. Meses después, se organizó una carrera de 5 kilómetros en primavera y una competencia de obstáculos como una recaudación de fondos para la policía, bomberos y equipos de rescate en memoria de Robert. Todos los ingresos del evento se donaron a NSC Cops, una organización sin fines de lucro dedicada a apoyar a las familias de los oficiales muertos en cumplimiento del deber mientras navegan por su dolor. La iniciativa fue liderada por la viuda de Robert, Jenny Bingaman, quien estaba decidida a honrar el legado de su esposo. El teniente coronel Arnaud Beltrame, de 45 años, había dedicado más de 2 décadas de su vida al ejército francés. Su compromiso inquebrantable y servicio excepcional lo llevaron a ascender en rango, ganando la prestigiosa Cruz de Valor Militar, entre otros honores. Su carrera estuvo marcada por la valentía y un profundo sentido del deber, lo que lo convirtió en una figura celebrada en el ejército. En agosto de 2017, asumió el cargo de subcomandante en la Unidad de Gendarmería Departamental de Carcassonne. Situado en un tranquilo pueblo medieval raramente afectado por incidentes graves, parecía que Arnaud buscaba concluir su carrera en paz después de años de intensa acción. Menos de un año después de unirse a la unidad, la vida tomó un giro inesperado. El 23 de marzo de 2018, Arnaud se encontró con el terrorista Redouane Lagdim, vinculado al Estado Islámico de Irak y el Levante, ISIS. Esa mañana, Lagdim había secuestrado un auto de un conductor desprevenido que realizaba sus actividades cotidianas. En el proceso hirió al conductor, mató al pasajero y luego arrojó el cuerpo en el monte. Pero no fue todo. Lagdim también disparó contra un grupo de policías que trotaban, hiriendo a uno de ellos, al pensar que lo estaban siguiendo. Después de secuestrar el auto, Lagdim condujo una corta distancia hasta el pequeño pueblo de Trèbes para llevar a cabo su siniestro plan. Armado con una pistola, un cuchillo de caza y 3 bombas caseras, irrumpió en el supermercado Super U gritando: «Soy un soldado del Daesh», nombre usado para referirse al Estado Islámico. En pocos momentos, mató a 2 personas más, un cliente y un empleado del supermercado, antes de tomar como rehenes a las personas restantes. Arnaud y otros policías fueron los primeros en llegar al lugar después de que personas preocupadas reportaran el incidente. Contactaron a Lagdim, quien exigió que liberaran a Salah Abdeslam, el único sospechoso vivo y supuesto cerebro de los ataques terroristas de 2015 en París, que dejaron 130 muertos.
Durante el enfrentamiento, Arnaud y sus compañeros lograron negociar la liberación de los rehenes excepto uno. Lagdim mantenía a esta persona como escudo humano mientras esperaba que se cumpliera su exigencia principal. Inquieto por el miedo de la mujer a perder la vida, Arnaud decidió actuar. Había entrenado para esos momentos y creyó que lo mejor era intercambiarse por ella. Se ofreció como voluntario para el intercambio, sin pensar en el riesgo que corría su propia vida. Al efectuarse el intercambio, Arnaud dejó su teléfono móvil sobre una mesa dentro del supermercado, manteniendo la línea abierta para que la policía monitoreara la situación. El enfrentamiento se mantuvo tenso durante varias horas, pero después de 3 horas, cuando Lagdim se dio cuenta de que su demanda no sería cumplida, apuñaló y disparó a Arnaud. Esto llevó a que la unidad táctica policial asaltara el supermercado, matando a Lagdim. A pesar de sus graves heridas, seguía vivo cuando fue trasladado al hospital de Carcassonne. Pero en las primeras horas del día siguiente, sucumbió a sus heridas. Los informes de la autopsia revelaron que Arnaud había recibido 4 disparos de Lagdim, pero fueron las heridas de arma blanca en la garganta las que resultaron fatales. Tras el incidente, ISIS se atribuyó la responsabilidad en un comunicado a través de su agencia AMAC, afirmando en árabe que un soldado del Estado Islámico había realizado el ataque en respuesta a los llamados a atacar a los países de la coalición. Las investigaciones revelaron que Lagdim estaba en una lista de vigilancia por su radicalización y conexiones con el movimiento salafista, una rama radical del Islam suní. No fue monitoreado de cerca en fases anteriores, ya que no había mostrado señales de acción inminente. El acto de valentía de Arnaud le valió homenajes de todo el mundo. El presidente francés Emmanuel Macron lo describió como un ejemplo de coraje y sacrificio excepcionales y afirmó que murió como un héroe al dar su vida. El difunto coronel también fue galardonado con la Legión de Honor y muchas ciudades anunciaron planes para nombrar calles, plazas o edificios en su honor. El 5 de marzo de 2015, en un día nevado en North Philadelphia, el oficial Robert Wilson III, un dedicado oficial de policía y padre, visitó un GameStop en West Lehigh Avenue para comprar un videojuego para el cumpleaños de su hijo. A pesar de estar de servicio y en uniforme completo, se tomó un momento para entrar a la tienda por amor paternal. Mientras tanto, su compañero oficial Damien Stevenson esperó fuera en un coche patrulla. Este acto se convertiría en una escena de tragedia y heroísmo. Dentro de la tienda, el oficial Wilson estaba en la caja con 4 clientes y 3 empleados. La atmósfera era tranquila hasta que 2 hombres, Carlton Hibbs y Ramon Williams, pasaron junto al coche patrulla afuera y entraron a la tienda. Sin previo aviso, sacaron pistolas y anunciaron un robo. La tranquilidad se rompió cuando comenzaron a disparar. El oficial Wilson tomó una decisión instantánea. En lugar de buscar cobertura, se apartó del mostrador, atrayendo la atención de los ladrones hacia él. Su acto tenía como objetivo proteger las vidas inocentes a su alrededor. Las balas volaban mientras luchaba ferozmente con los 2 hombres armados. A pesar de ser herido varias veces, continuó combatiendo para proteger a los presentes en la tienda. Afuera, el oficial Stevenson escuchó los disparos y salió de su vehículo. Vio a los sospechosos intentando huir y disparó contra ellos, hiriendo a uno en la pierna. El segundo sospechoso regresó al interior, desechando su arma y tratando de mezclarse con la multitud. Para entonces, llegaron más oficiales y ambos hombres fueron arrestados. El oficial Wilson fue trasladado de urgencia al hospital de la Universidad de Temple, pero a pesar de los mejores esfuerzos del equipo médico, sucumbió a sus heridas. Dejó atrás a 2 hijos pequeños y una familia en duelo. La ciudad de Filadelfia lamentó la pérdida de un héroe que había dado su vida para proteger a los demás. Después del incidente, la valentía de Wilson recibió amplio reconocimiento. El presidente Barack Obama le otorgó póstumamente la Medalla de Valor, el mayor honor en la aplicación de la ley. Su heroísmo se conmemoró además con un mural en Baltimore Avenue, pintado por el artista David McShane. El Departamento de Policía de Filadelfia renombró su premio más prestigioso a la Medalla de Valor Sargento Robert Wilson III en su honor. La comunidad y la familia de Wilson celebraron memoriales para honrar su memoria. Se reunieron en el mural en South 60th Street y Baltimore Avenue anualmente para liberar globos en su honor.
su hermana Shakira Wilson Burroughs y su compañero, el oficial Stevenson, hablaron sobre el profundo impacto que su muerte tuvo en sus vidas. Stevenson, quien mantenía la placa de Wilson en la puerta de su vehículo policial, describió el trauma persistente que sufrió, atormentado por el sonido de los disparos. A pesar del respeto por el sacrificio de Wilson, surgió controversia cuando el fiscal del distrito Larry Krasner ofreció un acuerdo de culpabilidad a los sospechosos, Hibbs y Williams. Ellos se declararon culpables para evitar la pena de muerte, resultando en sentencias de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Esta decisión fue recibida con indignación por la familia de Wilson y la Orden Fraternal de Policía de Filadelfia, FOP, que sintieron que el acuerdo era una traición. John McNesby, presidente de la FOP, llamó a la decisión despreciable, y Wilson Burroughs la describió como una bofetada en la cara para su familia. Krasner defendió su decisión, citando la falta de ejecuciones en Pensilvania y el deseo de evitar a la familia de Wilson el trauma prolongado de futuros juicios. Enfatizó que el caso había sido politizado y que las madres de los hijos de Wilson habían enfrentado intimidación y acoso. El acuerdo provocó un debate más amplio sobre la pena de muerte y su aplicación. El exalcalde Michael Nutter criticó la decisión y el comisionado de policía Richard Ross describió la audiencia como dolorosa para la familia de Wilson. La coalición por un fiscal del Distrito Justo apoyó a Krasner, argumentando en contra de la violencia estatal y abogando por inversiones en abordar las causas raíz de la violencia. La historia de Robert Wilson III es prueba de su valentía y dedicación. Redefinió lo que significa ser un héroe, poniendo la seguridad de los demás por encima de su propia vida. Sus acciones en ese día de marzo de 2015 continúan inspirando y recordando los sacrificios de quienes sirven y protegen. Era la noche del jueves 27 de enero de 1972. Los oficiales de la NYPD Rocco Lowry y Gregory Foster estaban en su patrullaje habitual en la Avenida B y la calle 11ª en el 9º distrito de Nueva York. Acababan de responder a una llamada sobre una disputa doméstica, pero el caso había terminado, y Rocco y Greg se dirigían de regreso a su estación. Era una noche fría y nublada. Se avecinaba nieve y el aire estaba húmedo y gélido. Rocco y Greg eran mejores amigos, eran exmarines que habían servido juntos en Vietnam. Después de ese capítulo en sus vidas habían solicitado ser compañeros, patrullando las calles de lo que entonces se consideraba uno de los barrios más peligrosos de Nueva York. Eran jóvenes. Rocco Lowry tenía 23 años y Greg Foster 22. Ambos estaban casados con esposas que temían por su seguridad. Greg siempre había querido ser policía, mientras que Rocco decidió seguir esta carrera después de darse cuenta de que la universidad no era para él. Eran alrededor de las 10:30 p.m. Rocco y Greg caminaban hacia el sur por la Avenida B. Fue entonces cuando notaron algo que consideraron digno de investigar. Vieron un auto estacionado frente a un hidrante. Decidieron entrar a un pequeño restaurante al otro lado de la calle. Quizás el dueño del lugar conocía el auto. Al preguntar, el hombre salió a ver el vehículo pero dijo que no lo había visto antes. Esto llevó a Rocco y Greg a salir del restaurante y reanudar su camino hacia la estación. Los dos necesitaban averiguar qué les esperaba. Hasta ese momento, la noche había sido tranquila. Los dos oficiales comenzaron a caminar de regreso hacia el norte, prestando poca atención a los tres hombres que pasaron junto a ellos, apartándose para permitir que Rocco y Greg caminaran entre ellos. Lo que ocurrió a continuación es considerado por la historia como el asesinato de policías más brutal de Nueva York. Solo unos segundos después de que los oficiales pasaron, los tres hombres se dieron vuelta y sacaron pistolas. Uno de ellos tenía una automática de .38, mientras que los otros dos tenían automáticas de 9 milímetros. Rocco y Greg siguieron caminando, sin darse cuenta del peligro. Solo habían dado unos pasos cuando las primeras balas los alcanzaron por la espalda. Greg Foster fue alcanzado 8 veces cayendo al pavimento. Rocco Lowry recibió 6 balazos, 5 balas atravesaron sus brazos y piernas y la última le perforó el cuello. Abrumado por el shock, Rocco se agarró la garganta, luego se arrodilló y cayó de lado. Era una imagen aterradora. 2 hombres, atravesados por balas, su sangre extendiéndose por el pavimento, mientras sus asesinos se acercaban calmadamente. No habían terminado. Uno de ellos animó a los demás a seguir disparando y abrieron fuego nuevamente.
Los hombres dispararon 3 balas en los ojos de Gregory Foster y 2 más en la ingle de Rocco Lorre. Solo se fueron, corriendo hacia su vehículo, un Chrysler, después de robar las armas de los oficiales y hacer un escalofriante baile de victoria. Los primeros oficiales en responder llegaron a la escena. Rocco Lorre aún estaba vivo a pesar de sus graves heridas. Las calles fueron cerradas, los civiles mantenidos a raya y Rocco fue transportado al hospital, pero no se pudo hacer nada. Murió poco después. En cuanto a Gregory Foster, ya estaba muerto cuando llegó la ayuda. Su sangre y materia cerebral formaron un charco alrededor de su cuerpo. En 1972, Estados Unidos era un paisaje tumultuoso. Numerosos grupos militantes buscaban provocar un cambio sistémico, operando a través de células secretas, con la creencia de que la violencia era el único camino hacia un futuro mejor. Estos grupos luchaban por los derechos civiles y el fin de la guerra de Vietnam, impulsados por el deseo de una revolución violenta para remodelar la sociedad. Las huellas encontradas en el auto de escape sugirieron que los asesinos eran Ronald Carter, Twyman Meyers y al menos otro hombre. Los 3 eran conocidos miembros del Ejército de Liberación Negra, una organización que la policía creía responsable de otra serie de ataques a policías en Nueva York 8 meses antes. Ronald Carter, uno de los sospechosos, fue abatido en un tiroteo con la policía en St. Louis, Missouri, el 14 de febrero de 1972. La policía encontró la pistola de Rocco Lorre en la escena. Twyman Meyers, otro sospechoso, murió en el Bronx después de un tiroteo con la policía. El último, un hombre llamado Henry Shasha Brown, fue arrestado, extraditado a Nueva York y acusado de 2 cargos de asesinato, pero fue absuelto en 1973. Posteriormente, fue devuelto a Missouri y condenado a 25 años de prisión por su participación en el incidente de St. Louis. El 9 de enero de 2023, José Luis Sonco Quispe, un policía de 29 años, patrullaba las calles de Juliaca, Perú. La noche era oscura y tensa. La región de Puno había sido un foco de disturbios tras la destitución del presidente Pedro Castillo, y la atmósfera estaba cargada de ira y frustración. Sonco estaba de servicio junto a su compañero Ronald Villasante Toque, intentando mantener el orden en una ciudad al borde del caos. Juliaca, una ciudad cerca de la frontera con Bolivia y el lago Titicaca, había visto un aumento de la violencia en el último mes. Las manifestaciones se habían vuelto mortales cuando los seguidores del expresidente se enfrentaban con las fuerzas policiales. El número de muertos por estos enfrentamientos había aumentado constantemente, alcanzando los 47 para el día del trágico incidente. Los disturbios habían comenzado a principios de diciembre, tras el arresto y destitución de Pedro Castillo. Castillo había intentado disolver el Congreso en un último esfuerzo para evitar su destitución, un movimiento que fue condenado y finalmente fallido. Su arresto desencadenó protestas generalizadas, especialmente en las zonas rurales donde tenía un fuerte apoyo. Su sucesora, Dina Boluarte, había intentado calmar la situación proponiendo elecciones anticipadas y apoyando investigaciones sobre las acciones policiales. Pero estas medidas hicieron poco para pacificar a la enfurecida población. La noche del 9 de enero, Sonco y Villasante patrullaban un área conocida por sus intensas protestas. La ciudad estaba en caos, con manifestantes exigiendo elecciones inmediatas y expresando su lealtad a Castillo. Las protestas habían tomado un giro violento, con enfrentamientos entre civiles y policías que resultaron en numerosas muertes. Mientras los 2 oficiales recorrían las calles, fueron emboscados por una gran multitud de alrededor de 350 manifestantes. El ataque fue rápido y brutal. La multitud rodeó su patrulla, gritando y lanzando objetos, y la situación se salió de control. Arrastraron a los oficiales del vehículo y comenzaron a golpearlos sin piedad. Ronald Villasante Toque, el compañero de Sonco, describió la escena como un ataque salvaje. Fue golpeado severamente, sufriendo múltiples heridas en la cabeza. En el caos perdió de vista a Sonco y no supo el destino de su compañero. Villasante fue llevado a un hospital en Lima, donde relató los eventos a las autoridades. La furia de la multitud se volvió aún más mortal. Después de agredir a los oficiales, incendiaron la patrulla. José Luis Sonco Quispe, incapaz de escapar, fue quemado vivo en el vehículo. Sus restos carbonizados fueron encontrados por la policía que llegó más tarde al lugar. El primer ministro Alberto Otárola confirmó la muerte de Sonco durante una sesión del Congreso. Expresó sus condolencias y condenó las acciones violentas de los manifestantes.
Otárola también anunció un toque de queda de 3 días en Puno, de 8 de la noche a 4 de la mañana, y declaró un día de luto por el oficial caído. Esta muerte fue una adición al creciente número de víctimas de la violencia en Perú. Desde que comenzaron las protestas a principios de diciembre, 39 civiles habían muerto en enfrentamientos con la policía, 7 habían fallecido en accidentes de tráfico relacionados, y ahora, un policía había perdido la vida de una manera horrenda. El día anterior, 8 de enero, había visto el asesinato de 17 personas en Juliaca, aumentando aún más la violencia y los disturbios. A medida que la noticia de la muerte de Sonko se extendió, se convirtió en un símbolo de la violencia creciente y la crisis cada vez más profunda en Perú. Su final resaltó los peligros que enfrentan los oficiales en situaciones tan volátiles, así como la intensa ira y desesperación que impulsan las protestas. En los días posteriores al ataque, el gobierno intentó restaurar el orden en Juliaca y otras áreas afectadas. El toque de queda impuesto en Puno fue parte de estos esfuerzos, destinados a prevenir más violencia y dar a las autoridades una oportunidad para reagruparse. Pero los problemas arraigados que alimentaban los disturbios seguían sin resolverse y el país continuaba al borde del caos. El asesinato de José Luis Sonko Quispe dejó muchas preguntas sin respuesta. ¿Cómo había escalado la situación a un punto tan mortal? ¿Qué se podría haber hecho para prevenir esta tragedia? Al final, la historia de José Luis Sonko Quispe es un ejemplo de los peligros que enfrentan aquellos en la primera línea de los disturbios civiles. Es un recordatorio de la necesidad de soluciones reflexivas y compasivas para problemas sociales y políticos. En febrero de 2017, Eric Mumau, un veterano de 18 años del Departamento de Policía Metro de Nashville, respondió a un llamado urgente del Centro de Comunicaciones de Emergencia Metro. La llamada concernía a Julie Gleason, una mujer en crisis, ubicada en la rampa de botes de Pillar Park cerca del río Cumberland. Este escenario preparó el terreno para una situación tensa y potencialmente mortal, demostrando la valentía y dedicación de los oficiales ante tales emergencias. Como era de esperarse, Eric y su colega, el oficial Nick Diamond, se apresuraron al lugar para salvar a Julie antes de que pudiera quitarse la vida. Al llegar la encontraron en el asiento del conductor de un auto, situado al borde de la rampa con el pie en el freno. Intentaron persuadirla para que saliera del auto y los acompañara. Después de unos minutos de diálogo, la puerta del conductor se abrió y creyeron haberla convencido de no seguir con su plan. Pero el auto salió de la posición de parqueo y rodó hacia el agua, ya que Julie decidió poner el auto en marcha. La rapidez del acto sorprendió a Eric y Nick, impidiéndoles reaccionar a tiempo. Ambos perdieron el equilibrio y fueron arrastrados al agua por el peso del auto mientras se hundía. Mientras Nick y Julie lograron nadar de regreso a la orilla rápidamente, Eric fue arrastrado más adentro del río, luchando contra el agua fría y las condiciones desafiantes. Un tercer oficial, Trent Craig, corrió a lo largo de la orilla por una corta distancia y se lanzó al agua para salvar a Eric. Pero pronto se dio cuenta de que el agua le llegaba al cuello y estaba helada, con una corriente fuerte que le impedía nadar hacia Eric. Ante el peligro para su propia vida, se vio obligado a tomar la difícil decisión de salir del agua, mientras Eric seguía alejándose. Minutos después de que desapareciera de la vista, los oficiales del Departamento de Bomberos de Nashville llegaron y enviaron botes para buscarlo en el río. También se desplegaron helicópteros para asistir en los esfuerzos de búsqueda. Varias horas después, un buzo encontró el cuerpo de Eric aproximadamente a 64 metros del muelle, confirmando que se había ahogado. Mientras tanto, el oficial Nick y Julie fueron llevados a un centro médico cercano para recibir tratamiento durante la búsqueda de Eric. Ninguno de los dos sufrió lesiones que amenazaran su vida durante el incidente. En pocos días, Nick fue dado de alta, pero Julie fue ingresada en la cárcel del condado y puesta bajo investigación. Finalmente fue acusada de homicidio vehicular agravado por intoxicación, junto con otros cargos. Se declaró culpable del cargo de homicidio vehicular agravado y recibió una pena máxima de 12 años de prisión. Otros cargos fueron retirados y se le revocó su licencia de conducir por 10 años. Durante su vida, Eric era conocido por realizar varios actos heroicos, incluyendo salvar a un bebé dentro de un auto secuestrado de su padre y rescatar a una persona que estaba siendo atacada por un compañero de cuarto armado con una espada. Sus acciones le valieron los premios de servicio ejemplar y salvamento de vida del departamento.
A pesar de no estar obligado a trabajar en el turno nocturno debido a su antigüedad, Eric solía ofrecerse como voluntario para el cambio para ayudar a sus colegas. En su comunidad, a menudo se esforzaba por ayudar a las personas a las que servía. Esto se veía en su frecuente entrega de donas a los trabajadores de servicios de emergencia locales y comidas calientes a personas sin hogar. Su muerte fue recibida con profunda tristeza, dejando a una comunidad de luto. Conocido por su dedicación y amabilidad, fue honrado con homenajes de colegas y amigos. Un servicio conmemorativo atrajo a oficiales de policía y socorristas de todo el estado, todos reunidos para rendirle homenaje. Fue galardonado con la Medalla al Valor, el más alto honor del Departamento de Policía Metro de Nashville. 3 años después, su legado quedó grabado en el corazón de su comunidad con la inauguración de una placa conmemorativa en Pillar Park, un tributo duradero a su servicio y sacrificio. Era el día de Año Nuevo en Naruma, una localidad costera en el sur de Nueva Gales del Sur, Australia. Peter Stone, un oficial de policía de 45 años, pasaba las fiestas con su familia. Peter era conocido por su valentía y dedicación. Era parte de la policía desde 2000 y estaba en el comando de Blue Mountains, especializado en operaciones de rescate. Ese día estaba libre, disfrutando de tiempo con su familia. Peter y su hijo de 14 años decidieron visitar Bogola Beach, un lugar apartado conocido por su belleza y aguas impredecibles. Los salvavidas no patrullaban la playa, lo que tendría trágicas consecuencias. Una fuerte corriente de resaca se formó, arrastrando al hijo de Peter hacia las peligrosas aguas. Al ver a su hijo en peligro, Peter actuó de inmediato. Aunque estaba fuera de servicio, su instinto de proteger y rescatar prevaleció. Peter se lanzó al agua sin dudarlo. Las olas eran altas y la corriente fuerte, pero logró llegar a su hijo. Luchó contra la poderosa corriente, empujando a su hijo hacia la seguridad. Gracias a los esfuerzos heroicos de Peter, su hijo pudo escapar de la corriente peligrosa y regresar a la orilla. Pero Peter no tuvo la misma suerte. Mientras seguía luchando contra la corriente, Peter fue arrastrado mar adentro. Los bañistas cercanos vieron lo que ocurría y pidieron ayuda. Los servicios de emergencia fueron alertados alrededor de la 1:30 de la tarde. Un helicóptero de Moruya fue enviado al lugar. Los rescatistas vieron a Peter en el agua y dirigieron a los salvavidas hacia su ubicación. Se apresuraron en una lancha inflable y lo sacaron del agua, pero estaba inconsciente. En la playa, los paramédicos realizaron RCP en un intento desesperado de reanimarlo. Los esfuerzos de los salvavidas y paramédicos fueron heroicos, pero no pudieron salvar a Peter. Fue declarado muerto en el lugar. La comisionada Karen Webb expresó sus condolencias, destacando que era muy querido por todos y que sus acciones desinteresadas reflejaban su carácter. El superintendente Don Fowles, comandante de la policía de Blue Mountains, describió a Peter como un hombre excepcional y un operador brillante dedicado a ayudar a la comunidad. Sus colegas lo recordaron no solo como un compañero de trabajo, sino como un amigo y un héroe. La muerte muestra los peligros del océano y la importancia de nadar en playas vigiladas. El jefe de Surf Life Saving NSW, Stephen Pierce, enfatizó que las acciones de Peter salvaron la vida de su hijo, aunque le costaron la suya. Este incidente fue parte de un verano ajetreado para los salvavidas con más de 1000 rescates. La organización instó a los bañistas a nadar entre las banderas y seguir las advertencias de seguridad. Después, la policía de NSW hizo un llamado para recaudar fondos para la familia de Peter. La avalancha de duelo y apoyo de la comunidad fue abrumadora, pero no podía borrar el dolor de perder a un esposo, padre y amigo. El 15 de diciembre de 2023, en el condado de Elgeyo Marakwet, Kenia, el cabo Mushote Boma estaba en el puesto de policía de Embobut. Había trabajado con sus colegas para proteger a las jóvenes de la ilegal y brutal práctica de la mutilación genital femenina o MGF. El día había sido largo, pero su misión estaba clara: rescatar a las niñas que habían sido sometidas a este procedimiento inhumano y garantizar su seguridad. La lucha contra la MGF en Kenia ha sido ardua. A pesar de estar prohibida, la práctica continúa, especialmente en regiones remotas donde las tradiciones culturales son fuertes. Mujeres, a menudo con conocimiento médico limitado, realizan estos procedimientos con métodos y herramientas rudimentarios, causando daño físico y psicológico a las niñas.
Para Boma y su equipo, rescatarlas no era solo un deber sino una causa moral. Esa tarde, Boma y sus colegas lograron rescatar a 6 niñas que habían sido recientemente mutiladas. Fueron llevadas al hospital de referencia del condado de Eaton para recibir atención médica. El equipo de policía esperaba que su intervención marcara una postura firme contra esta práctica ilegal. No sabían que sus acciones habían despertado un peligroso avispero. Al acercarse la noche, una turba enfurecida de jóvenes del cercano centro Maron QTC comenzó a reunirse. Estos jóvenes estaban decididos a proteger lo que creían era su derecho cultural. Estaban enfurecidos por la intervención policial y sentían que sus tradiciones estaban bajo ataque. Armados con piedras y palos, se dirigieron al puesto de policía de Embobut, donde las niñas rescatadas estaban temporalmente alojadas. Boma estaba solo en el puesto, ajeno al peligro inminente. La turba llegó rápido y con fuerza. Asaltaron el puesto de policía, superando en número a Boma. Luchó con todas sus fuerzas, pero las probabilidades estaban en su contra. Los atacantes lo apedrearon sin piedad y en un acto final de brutalidad prendieron fuego su cuerpo usando un colchón de la estación. Luego la turba huyó, llevándose el rifle G3 de Boma con 40 balas. La noticia de la muerte de Boma se extendió rápido. El comandante de policía del condado, Peter Mullinge, confirmó el incidente expresando dolor por la pérdida de un oficial dedicado. El cuerpo fue llevado a una morgue local para una autopsia. El ataque conmocionó a la comunidad y más allá. Activistas, líderes locales y organizaciones internacionales condenaron el acto atroz, viéndolo como un grave retroceso en la lucha contra la MGF. Tony Muevia, fundador y director ejecutivo de la Fundación Hombres contra la MGF, fue particularmente vocal. Es impactante y desalentador que en el siglo XXI podamos matar a un policía que rescata a niñas sometidas a un acto inhumano, dijo. La organización de Muevia se centra en reunir hombres y niños contra la MGF y los matrimonios infantiles. Cuestionó si los atacantes entendían el daño causado que defendían tan violentamente. El ataque a Boma destacó las medidas extremas que algunas comunidades están dispuestas a tomar para preservar sus tradiciones. Un administrador local, que pidió el anonimato por temor a represalias, expresó su preocupación de que tales ataques envalentonarían a quienes realizan la MGF. Matar a un policía en nombre de la MGF me preocupa, dijo. Enfatizó la necesidad de una sensibilización pública para acompañar la aplicación legal. En respuesta al ataque, se desplegaron más policías en el Heyo Maragüet para llevar a cabo una gran operación destinada a frenar los crecientes casos de MGF. El objetivo era rastrear y arrestar a los responsables del asesinato de Boma y abordar la práctica generalizada de la MGF en la zona. La operación enfrentó desafíos, ya que los perpetradores a menudo eran protegidos por bandidos locales dispuestos a enfrentar a las fuerzas del orden. La operación no se trataba solo de medidas punitivas, también se trataba de enviar un mensaje claro de que el gobierno no toleraría la práctica continua de la MGF. El comandante Mullinge declaró: "No podemos permitir que esto continúe porque está prohibido. Estamos llevando a cabo una operación para eliminar a los circuncidadores y los bandidos". A pesar de la trágica pérdida del cabo Boma, la lucha contra la MGF en Kenia continúa. El incidente ha subrayado los peligros que enfrentan quienes trabajan para erradicarla, así como la necesidad de estrategias que incluyan la aplicación de la ley, educación comunitaria y compromiso cultural. Era el 19 de septiembre de 2004. Los agentes senior Travis W. Attaway, Jeremy Wilson y Javier Sandoval patrullaban el Río Grande como tantas veces antes. Pero ese día, el río estaba inusualmente crecido y difícil de navegar. Los 3 hombres eran experimentados. Sabían que el trabajo conllevaba riesgos, pero no que esa sería la última misión para 2 de ellos. Con 31 años, Travis Wayne Attaway era un agente serio. Además de trabajar en barcos, participaba en patrullas en bicicleta y a caballo. Jeremy Wilson, de 29 años, era un agente de tercera generación, inspirado por su padre y abuelo para seguir esta carrera. Ambos eran agentes dedicados con 7 años de experiencia. Conocían el río mejor que nadie, pero el agua puede ser traicionera, especialmente con cambios climáticos. Había llovido el día anterior, elevando el nivel del agua a 1 pie. La corriente alcanzaba unos 5,000 galones por segundo. Eran condiciones difíciles que requerían precaución, especialmente en el Río Grande, una de las asignaciones más peligrosas para la patrulla fronteriza.
Ese domingo 19 de septiembre, 2 barcos fueron enviados río abajo desde Los Indos, Texas, porque un sensor se activó. Travis, Jeremy y Javier iban en uno de los 2 barcos, un modelo ligero Predator de 19 pies. Maniobraron el barco hacia un azud en el río crecido. Al acercarse, Travis y Jeremy se posicionaron al frente del barco. Con varas, buscaban zonas poco profundas u objetos sumergidos. Alrededor de las 2:40 p.m., la situación se complicó. El barco quedó atrapado en un remolino y Jeremy perdió el equilibrio, cayendo al agua. Javier Sandoval reaccionó rápido y apagó el motor, pero los eventos que siguieron ocurrieron en un instante. Travis, decidido a salvar a Jeremy, se quitó su cinturón de servicio de 21 libras y lanzó una cuerda a Jeremy. De repente, el barco comenzó a llenarse de agua y volcó instantáneamente. Los 3 lucharon por mantenerse a flote mientras la tripulación del segundo barco notaba su lucha y se apresuraba a ayudar. La corriente era implacable y el segundo barco casi volcó también. Lograron rescatar a Sandoval, quien se aferró a los restos para mantenerse a flote antes de que la otra tripulación lo alcanzara y luchó por quitarse las botas y el cinturón, deshaciéndose de peso que dificultaba su intento de mantenerse a flote. Pero no había rastro de Travis Attaway ni de Jeremy Wilson. Para empeorar la situación, ambos llevaban pantalones largos. Uno tenía botas vaqueras y el otro, botas tácticas con cordones difíciles de quitar. Parecía que todo estaba en su contra. Varias agencias locales, estatales y federales realizaron una búsqueda exhaustiva de 10 millas, incluso arrastrando partes del lecho del río. Fuerzas mexicanas también contribuyeron buscando en el lado sur del río. La búsqueda duró 2 días. Para cuando encontraron los cuerpos, todos sabían que no era una operación de rescate, sino de recuperación. El cuerpo de Travis fue encontrado el 21 de septiembre de 2004, alrededor de la 1:30 a.m. El de Jeremy emergió a las 3 a.m. el mismo día. Ambos cuerpos fueron hallados cerca del sitio del accidente, y los oficiales concluyeron que una represa sumergida por las aguas altas había creado un efecto de remolino que probablemente atrapó los cuerpos. La corriente arrastró el ligero Predator de 19 pies más de 4 millas río abajo antes de ser recuperado. Para cuando lo encontraron, el río había despojado todo excepto el motor y el volante. Los 2 agentes fueron considerados héroes por la patrulla fronteriza de Estados Unidos. Fueron honrados en agosto de 2022, cuando el sector del Valle del Río Grande de la patrulla fronteriza nombró barcos de patrulla en su honor póstumamente. El 5 de enero de 1983, Alistair Anthony, de 25 años, paseaba a su perro por la costa de Blackpool mientras estaba de vacaciones. Como turista, desconocía la fuerza de las olas del mar, que a menudo representaban un riesgo incluso para los nadadores expertos. Durante el paseo, el perro de Alistair corrió imprudentemente hacia el mar persiguiendo su pelota y rápidamente comenzó a ahogarse. Confiado en sus habilidades como nadador, Alistair saltó de inmediato al agua para rescatar a su perro. Mientras avanzaba por el rompeolas, una ola lo derribó. Logró nadar hasta una pendiente de concreto cercana, pero le costaba encontrar una salida del agua. Un testigo anónimo que vio a Alistair luchando en el agua llamó a las autoridades. Poco después, Angela Bradley, Gordon Connolly y otros 2 oficiales fueron enviados al lugar para intentar un rescate. Llegaron con un salvavidas de paseo, con la intención de proporcionárselo a Alistair para que pudiera regresar a la orilla. Sin embargo, cuando Angela y Gordon intentaron alcanzarlo, fueron arrastrados trágicamente por la fuerte corriente y las olas. Ahora había 3 personas en el agua. Aún así, los oficiales de emergencia en la escena creían que todavía era posible realizar un rescate. En ese momento, el oficial de tráfico Colin Morrison llegó al lugar y se unió al intento de rescate. Al igual que Angela y Gordon, Colin fue arrastrado por el mar, que se veía intensificado por un fuerte vendaval del oeste. Las condiciones eran tan severas que el bote salvavidas de Fleetwood, que había sido convocado, tardó 3 horas en llegar al área. Al llegar, las olas seguían siendo tan poderosas que solo pudieron acercarse a 68 metros de donde se había visto a los oficiales por última vez. En medio de esta situación desesperada, un cuarto oficial, el PC Pat Abrams, saltó al mar para continuar el intento de rescate, pero rápidamente estuvo en peligro de ahogarse. Sus compañeros lograron lanzarle una cuerda y sacarlo a salvo, donde recibió resucitación boca a boca de inmediato.
Con los intentos de rescate anteriores fallidos, el superintendente jefe, informado de los eventos en curso, emitió la orden de que nadie más entrara al agua para evitar más pérdidas. Cuando las olas finalmente disminuyeron, el cuerpo de Colin fue recuperado por un operario de cabrestante descendido desde un helicóptero. Varios días después, el cuerpo de Angela fue encontrado en un banco de arena en Preesall. El cuerpo de Alistair fue hallado en Knott End 9 días después del incidente. Gordon fue el último en ser encontrado. Su cuerpo fue recuperado días antes de finalizar el mes. A los 3 policías se les honró con una placa conmemorativa en Jubilee Gardens, Guinn Square, Blackpool. Era alrededor de la 1:35 de la tarde el 4 de junio de 2021 cuando el oficial de policía de Worcester, Emmanuel Manny Familia, respondió a una llamada de auxilio en Green Hill Park. La llamada informaba sobre una persona luchando en el estanque. Manny, de 38 años y veterano de 5 años del Departamento de Policía de Worcester, llegó al lugar con otros 4 oficiales. El día estaba despejado y el estanque parecía tranquilo. Manny nació en La Vega, República Dominicana, y se mudó a Worcester siendo niño. Creció en la ciudad, asistiendo a Doherty Memorial High School y luego a Quinsigamond Community College. Su trayectoria lo llevó a obtener una licenciatura en Justicia Penal de Anna Maria College. Manny se unió al Departamento de Policía de Worcester en 2016, después de servir como oficial en la Universidad de Clark, Quinsigamond Community College y en la pequeña ciudad de Oakham. En Green Hill Park, la situación era grave. Troy Love, un chico de 14 años de Virginia, estaba visitando Worcester con su familia. Disfrutaba de un día de verano en el parque cuando decidió nadar en el estanque. De repente comenzó a luchar en el agua. El pánico se apoderó de él mientras agitaba su brazo, pidiendo por ayuda. Manny y sus compañeros no dudaron. Se lanzaron al estanque. Su entrenamiento entró en acción mientras nadaban hacia el chico en apuros. Lograron sacar a 2 personas del agua, pero Troy seguía allí y también Manny. Cuando los oficiales se reagruparon en la orilla, se dieron cuenta de que Manny estaba desaparecido. La atmósfera se volvió tensa mientras comenzaba la búsqueda de su colega. Los buzos llegaron y peinaron las profundidades del estanque. A las 2:28 de la tarde, encontraron a Manny. 1 hora después, encontraron a Troy. Ambos fueron llevados al hospital, pero era demasiado tarde. Ambos fueron declarados muertos. La noticia de la muerte de Manny conmocionó a la comunidad de Worcester. El jefe de policía de Worcester, Stephen Sargent, lo llamó un héroe, elogiando su devoción a la ciudad y su sacrificio supremo. La ciudad de Worcester ha perdido a un héroe, dijo Sargent en una conferencia de prensa. Recordaremos y honraremos su devoción desinteresada a Worcester y su sacrificio supremo para salvar a alguien que no conocía. La muerte de Manny dejó un gran impacto en su familia, amigos y colegas. Era conocido por su dedicación y pasión por su trabajo. Era miembro de la Fuerza de Patrulla Táctica del departamento, del equipo de intervención en crisis, y estaba entrenando para unirse al equipo SWAT. También estaba activo en la comunidad, jugando en el equipo de baloncesto del departamento y representándolo en eventos benéficos. Su hermano mayor, Elvin Familia, pronunció un emotivo elogio en el funeral, describiéndolo como el alma de la familia. Compartió recuerdos que trajeron risas y lágrimas a los reunidos en la Iglesia Católica de San Juan. Habló sobre la capacidad de Manny para dejarse crecer la barba, algo que Elvin bromeó que todavía estaba intentando lograr. Pero entre el humor, había un sentido de pérdida y orgullo. Dios llamó a tu papá para un detalle especial en el cielo que solo él puede llenar, dijo Elvin a los hijos de Manny, Jayla, de 17 años, y Jovan, de 13. Manny nos dejó con una increíble responsabilidad de cuidarlos, y eso es exactamente lo que haremos. La comunidad se unió alrededor de los Familia. El nuevo estadio de béisbol de ligas menores de Worcester mostró una transmisión de la misa bilingüe para aquellos que no pudieron entrar en la iglesia. Cientos de oficiales llenaron las calles mientras el cuerpo era llevado a la iglesia en un carruaje tirado por caballos. El entierro siguió a la misa, marcando el final de un día solemne de duelo y recuerdo. El hermano menor de Manny, Eric Familia, lo describió como un hermano mayor como ningún otro. El vínculo entre los hermanos era evidente y la pérdida sentida por los Familia fue profunda. Las palabras de Eric resonaron los sentimientos de muchos que conocieron a Manny, un hombre que amaba y servía a su comunidad con dedicación. La comunidad de Worcester no olvidó a Troy Love y su familia tampoco. La pérdida del joven de Virginia fue igualmente trágica.
Troy soñaba con unirse al ejército algún día, y fue recordado por su familia como un adolescente que amaba los videojuegos y tenía un futuro brillante por delante. La familia Love estaba en Worcester de vacaciones, un momento que se suponía debía estar lleno de alegría y relajación. En su lugar terminó en angustia. Para honrar tanto a Manny como a Troy, se plantaron 2 árboles en el borde del estanque en Green Hill Park. También se desveló un banco conmemorativo dedicado a Manny durante una ceremonia privada. Durante más de una década, desde que se unió al Servicio de Policía Regional de Waterloo en 1989, el agente David Rodney Nicholson ejemplificó la dedicación y el servicio a la comunidad. A lo largo de su carrera, se convirtió en un miembro vital de la Unidad de Respuesta de Emergencia. Destacó como buzo policial en la Unidad de Búsqueda y Rescate Submarino, mostrando su compromiso con la seguridad pública y las operaciones especializadas. Su labor incluía localizar y recuperar cuerpos, evidencias, vehículos y otros objetos como armas de entornos subacuáticos y realizar rescates en casos de ahogamiento o accidentes. La noche del 12 de agosto de 1998, la Unidad de Búsqueda y Rescate Submarino recibió una llamada para rescatar a Mark Gage, un niño de 10 años que había desaparecido en el agua en la represa Park Hill. Mark estaba nadando con un amigo cuando desapareció repentinamente. Tras más de 30 minutos sin señales de que Mark volviera a la superficie, sus amigos, preocupados por la posibilidad de que se hubiera ahogado, informaron rápidamente del incidente a las autoridades. Dave y los agentes Rob Sauve y Curtis Rudd fueron enviados al lugar para ayudar. Al llegar, Dave se puso su equipo de buceo, incluido un tanque de oxígeno, y se sumergió para comenzar la búsqueda. Inició en el último lugar donde se vio a Mark, extendiendo luego su búsqueda a otras áreas de la represa. Al buscar entre los salientes de la pared de la represa, fue succionado por la compuerta debido a las peligrosas corrientes y remolinos creados por los pilares. Se cree que encontró a Mark allí, con la teoría predominante de que el niño también había sido arrastrado por la compuerta. Pero no pudo intentar salir de la compuerta, ya que su tanque de oxígeno quedó atrapado en un agujero cuando fue succionado. Para salvarse a sí mismo y al niño, envió una señal de socorro a través de su línea de vida a Rob y Curtis, quienes esperaban arriba. Siguiendo el protocolo, ambos intentaron sacarlo usando la cuerda de seguridad. La corriente era demasiado fuerte. Incluso cuando más de 50 testigos y rescatistas trataron de ayudar, no pudieron superar la fuerza del agua. La línea de vida de Dave se cortó durante el proceso, terminando cualquier posibilidad de sacarlo con la cuerda. En ese momento, aún había esperanza de que Dave pudiera ser rescatado. Sauve, uno de sus compañeros, entró valientemente a la represa para evaluar la situación y proporcionar una nueva línea de vida a Dave. Desafortunadamente, Sauve también fue arrastrado por la compuerta. Pero a diferencia de Dave, Sauve logró liberarse y salió a la superficie, obteniendo información crucial sobre la situación de Dave. Hizo 2 intentos más para liberarlo, pero ambos fracasaron. En otro intento desesperado por salvar a Dave, Rudd, su tercer compañero, se lanzó al agua con un tanque de oxígeno asegurado a un poste largo. Cuando se acercaba a él, la poderosa corriente arrancó el tanque del poste y lo arrastró. Rudd salió a la superficie, recuperó una cuerda guía y logró asegurarla cerca de Dave. Pero cuando Rudd y los demás intentaron tirar de la cuerda, quedó claro que la manguera del regulador de Dave estaba atascada. Este fatal enredo cortó su suministro de aire, dejándolo sin la posibilidad de respirar bajo el agua. En cuestión de minutos, Dave murió ahogado. La trágica muerte marcó la primera fatalidad de un oficial en los 25 años de historia del Servicio de Policía Regional de Waterloo. Su cuerpo, junto con el de Mark, fue encontrado 3 días después, con Dave abrazando al joven en sus brazos. Desde su fallecimiento, su dedicación inquebrantable y heroísmo han sido recordados con cariño. En marzo de 2022, el condado de Eastland, Texas, fue devastado por incendios catastróficos que arrasaron la región, dejando un rastro de destrucción. Consumieron docenas de estructuras, incluidos hogares queridos, negocios vitales y edificios comunitarios, desplazando a familias y alterando vidas. Comunidades enteras se vieron obligadas a evacuar, huyendo de los incendios que transformaron sus paisajes en escenas de devastación.
dejaron un impacto duradero en la región, subrayando la resistencia y fortaleza de los afectados. La sargento adjunta Barbara Fenley, de la oficina del sheriff del condado de Eastland, fue una de las muchas oficiales de la ley que asistieron en el control del tráfico y las evacuaciones, asegurando que los residentes pudieran salir de la zona de peligro de manera segura y que los vehículos de emergencia pudieran acceder a las áreas afectadas. Mientras varias agencias luchaban contra el incendio, Bárbara salió a verificar a una persona mayor atrapada en una de las áreas afectadas, pero nunca regresó a casa ni llamó a su familia para informarles de su paradero. Su familia comenzó a preocuparse cuando no respondió a sus llamadas y no apareció. Cuando contactaron a despacho, les informaron que su ubicación actual era desconocida, aunque confirmaron su último destino conocido. Después de que el incendio se calmara lo suficiente para iniciar una búsqueda de rescate, se descubrió que Bárbara había estado yendo de puerta en puerta en el área, que estaba en el camino de los incendios. Intentaba notificar a otros ciudadanos que debían abandonar el área debido a las llamas y al humo denso. Mientras conducía por una carretera cerca de FM 2526, la visibilidad se volvió muy baja debido al espeso humo. En algún momento ya no pudo divisar claramente el camino. Mientras navegaba por la mala visibilidad, Bárbara inadvertidamente se salió del camino y se adentró en el incendio, envolviendo su auto en llamas. Su cuerpo quemado fue encontrado más tarde en el vehículo por el equipo de rescate y luego llevado a la morgue. Su familia también fue informada de la devastadora pérdida. En honor a Bárbara, el gobernador del estado ordenó bajar las banderas a media asta. También agradeció su servicio, diciendo que dio su vida al servicio de los demás y amaba a su comunidad. Mientras tanto, llovieron tributos de sus seres queridos y colegas, muchos de los cuales comentaron que era apasionada por su trabajo y amaba ayudar a las personas. Bárbara tenía 51 años al momento de su muerte. Comenzó su carrera en la policía en 2003 como oficial de patrulla para la ciudad de Gorman, donde creció. En enero de 2007 fue nombrada jefa de policía de Gorman, cargo que ocupó hasta 2013. Luego se convirtió en adjunta de la oficina del sheriff del condado de Eastland, trabajando como oficial en el tribunal hasta el trágico incidente. Durante su servicio conmemorativo en el Myrtle Wilkes Community Center en Cisco, se estima que entre 1,500 y 2,000 personas acudieron a rendir sus últimos respetos. Oficiales de policía de todo el estado conformaron una parte significativa de la multitud, reflejando la alta estima que sus colegas le tenían. Desde entonces, se ha discutido designar una sección de FM 2526 en el condado de Eastland como la carretera conmemorativa Sargento Barbara Fenley para conmemorar su sacrificio. Bárbara vivirá siempre gracias a su esposo, 3 hijos y 2 nietos. Era el 2 de marzo de 1977 en Richmond, North Yorkshire. El detective Norman Garnham, un policía de 25 años, regresaba a casa del trabajo. Garnham había sido recientemente promovido y era conocido por su compromiso y valentía. Poco sabía que esa noche todo cambiaría. Norman Garnham se unió a la policía de North Yorkshire en 1975 y tras solo 2 años fue promovido a detective. Ese día, al irse a casa, vio a un joven haciendo autostop al borde de la carretera. Siempre dispuesto a ayudar, Garnham decidió detenerse y ofrecerle un aventón. El joven era Colin Simpson, de 18 años, que había huido de su hogar tras una violenta confrontación con sus hermanas. Simpson buscaba salir de Richmond. Cuando Garnham se detuvo, Simpson no se dio cuenta de que era un policía, pero a medida que avanzaba el viaje, reconoció la placa y el uniforme. Norman Garnham, sin saber del reciente estallido violento de Simpson, continuó conduciendo. El comportamiento de Simpson cambió al darse cuenta de que Garnham era un policía. En un ataque repentino y brutal, Simpson apuñaló a Garnham 2 veces en el pecho, apuntando a su corazón. Después del ataque, Simpson huyó del lugar. 1 hora después fue encontrado intentando hacer autostop en la A1 cerca de Scotch Corner. La policía lo arrestó rápidamente y fue acusado del asesinato del detective Norman Garnham. Simpson fue condenado y sentenciado a cadena perpetua por su crimen. El asesinato de Norman Garnham sorprendió a la comunidad y a la fuerza policial. Fue el primer oficial de North Yorkshire asesinado en el cumplimiento del deber. La muerte de Garnham no pasó desapercibida. Sus colegas y la comunidad querían asegurar que su sacrificio fuera recordado.
La sargento Amy Hunter, quien luego descubrió que compartía el mismo número de placa que Garnham, jugó un papel clave en el establecimiento de un memorial en su honor. Se sintió profundamente conectada con Garnham y quería asegurar que su valentía y servicio no fueran olvidados. En 2018 se develó una placa conmemorativa en honor a Garnham. La placa está colocada en la pared del patio del Museo de The Green Howards en Richmond. El museo, ubicado en una iglesia desconsagrada del siglo XIV, es un lugar adecuado para el memorial. La placa nos recuerda el sacrificio supremo de Garnham en el cumplimiento del deber. Durante la ceremonia de velación, el asistente jefe Phil Kane de la policía de North Yorkshire habló sobre la dedicación de Garnham y el trágico final que encontró debido a un acto de bondad. Enfatizó que Norman fue asesinado tras un acto inicial de bondad que desafortunadamente llevó a su muerte prematura. Kane subrayó la importancia de recordar su sacrificio y reconoció que tales eventos pueden ocurrir en cualquier lugar, y aún ocurren. La inspectora Denise Wand de la policía de North Yorkshire también honró la memoria de Garnham participando en el evento ciclista Police Unity Tour. Este recorrido de 180 millas tenía como objetivo recaudar fondos y concienciar sobre Care of Police Survivors, una organización benéfica del Reino Unido, dedicada a apoyar a las familias de policías que han muerto en el cumplimiento del deber. La inspectora Wand expresó su privilegio de montar en bicicleta en memoria de Garnham y la importancia de apoyar a las familias en duelo. El Police Unity Tour consistió en recaudar fondos y mantener viva la memoria de los oficiales caídos. Participantes de diversas fuerzas policiales se unieron al evento, ciclando de York al National Memorial Arboretum en Staffordshire. Este viaje de 2 días culminó en un servicio conmemorativo con las familias de los oficiales caídos. El memorial a Norman Garnham ha sido bien recibido por la comunidad y su familia. El concejal Stuart Parsons destacó la importancia del monumento, señalando que era muy necesario ya que Garnham no tenía un memorial durante años. Parsons resaltó que parecía que Garnham se había desvanecido de la memoria de la gente, y el memorial sirve como recordatorio de que la tragedia puede ocurrir incluso en un lugar hermoso y tranquilo como Richmond. En 2021, la policía de North Yorkshire anunció planes para hacer un memorial de piedra en Richmond Market Square. Esto proporcionaría una ubicación más prominente para recordar y reflexionar sobre el sacrificio de Garnham. El Police Memorial Trust acordó financiar la placa, asegurando que la historia de Garnham continúe siendo contada. Poco después de las 11 de la noche del 15 de agosto de 2019, los policías Andrew Harper y Andrew Shaw terminaron sus turnos cuando la policía del Valle del Támesis recibió una llamada al 999. Harper y Shaw estaban de camino a casa, no tenían que responder, pero decidieron hacerlo de todos modos. La llamada venía de una propiedad en Berkshire, Reino Unido. Había un robo en marcha. Un grupo intentaba robar una cuatrimoto de 10,000 libras. Los policías comenzaron a conducir hacia el lugar, con la esperanza de detener a los ladrones y devolver la cuatrimoto a su legítimo dueño. Andrew Harper, de 28 años, era un respetado agente de policía. Era amable y desinteresado, haciendo todo lo posible para ayudar. Harper estaba recién casado con el amor de su vida, Lizzie, y esperaba ansioso su luna de miel en las Maldivas más tarde ese mes. No tenía idea que responder a esta llamada cambiaría para siempre su vida y la de Lizzie. Alrededor de las 11:28 de esa noche, los policías Andrew Harper y Andrew Shaw se encontraron con un vehículo Seat Toledo que se dirigía hacia ellos en Admore Lane, una calle estrecha. Se dieron cuenta de que el automóvil estaba remolcando una cuatrimoto. También vieron que uno de los sospechosos estaba fuera del vehículo, tratando de desenganchar la motocicleta, probablemente porque querían deshacerse de la cuatrimoto Honda TRX 500 y salir rápidamente. Es posible que Harper y Shaw se sorprendieran al ver que los sospechosos eran adolescentes. Pero estos no eran los típicos, eran ladrones que habían planeado bien este robo. Horas antes, Henry Long, de 19 años, y los jóvenes Jesse Cole y Albert Bowers, de 18, apagaron las luces traseras de su automóvil y taparon la matrícula. Luego condujeron hasta la ubicación de la cuatrimoto, enmascarados y armados con un hacha y palancas, listos para eliminar a cualquiera que se interpusiera en su camino. Pero el propietario de la cuatrimoto los vio llevándosela y atando sus manillares en la parte trasera de su vehículo.
Él fue quien hizo la llamada a la que respondieron los policías. Harper y Shaw ahora se encontraban con los sospechosos adolescentes. Vieron a Cole desenganchando la bicicleta. Andrew Harper salió del auto de policía y corrió hacia el otro vehículo, tratando de evitar que se fueran, pero Cole lo vio y se lanzó por la ventana del pasajero. La cuerda que usarían para remolcar la cuatrimoto todavía estaba sujeta a su automóvil. En un giro cruel del destino, Andrew Harper pisó con ambos pies la correa de remolque, convirtiéndolo en un lazo con el vehículo de los sospechosos. Henry Long, el líder del trío, era el conductor designado. Long aceleró, alcanzando hasta 60 millas por hora. Andrew Harper estaba atrapado, balanceándose como un péndulo detrás del automóvil en movimiento. Es probable que quedara inconsciente tan pronto como golpeó el camino, siendo incapaz de liberarse de la cuerda. Mientras tanto, Andrew Shaw corrió a ayudar a Harper, pero eventualmente perdió de vista el automóvil de los sospechosos y encontró el chaleco antibalas de Harper en el camino. Después de aproximadamente 1 milla de ser arrastrado detrás del automóvil a toda velocidad, Andrew Harper fue desentrañado del vehículo en movimiento. Algunos otros colegas lo encontraron en el camino. Su uniforme policial había sido destrozado y arrancado de su cuerpo por el viaje a alta velocidad. Harper estaba muerto, ya que había sufrido lesiones horribles. Su muerte fue un shock para sus amigos, familiares y colegas, pero esto se hizo más increíble cuando los 3 adolescentes fueron detenidos y llevados a juicio. Long, Cole y Bowers fueron vistos riendo y bromeando en el juicio. Bowers incluso se quedó dormido mientras el fiscal mostraba imágenes del fallecimiento de Harper. El fiscal intentó demostrar que los 3 sospechosos habían tenido la intención de matar a Andrew Harper al acelerar en lugar de detener el vehículo. Aunque el jurado absolvió a los 3 acusados de asesinato, los encontró culpables de homicidio culposo. Tras la trágica muerte de Andrew, su esposa Lizzie Harper hizo una gran campaña por la ley Harper. Esta ley establece penas de prisión de por vida para cualquier persona condenada por homicidio culposo de un trabajador de emergencia en servicio. Promulgada en 2022, la ley no afectó las sentencias de Long, Cole y Bowers. El 25 de agosto de 2017, el huracán Harvey, un feroz huracán de categoría 4, desató su furia sobre Houston y las ciudades cercanas, causando inundaciones catastróficas y lluvias torrenciales. La devastación total dejó a las comunidades en caos, con barrios enteros sumergidos bajo el agua. En medio de este tumulto, solo 2 días después del desastre, Steve Perez, un dedicado sargento del Departamento de Policía de Houston, demostró gran valentía. A pesar de las condiciones peligrosas y la destrucción, tomó la decisión de presentarse a trabajar, ejemplificando un compromiso inquebrantable y heroísmo ante una adversidad sin precedentes. Sus acciones proporcionaron un faro de esperanza y resiliencia a una ciudad en necesidad desesperada. Alrededor de las 4 de la mañana de ese día, Steve salió de su casa para trabajar a pesar de las advertencias de su esposa y suegro, quienes creían que era demasiado peligroso. Después de conducir durante más de 2 horas para llegar a su estación, pronto se dio cuenta de que las condiciones eran mucho peores de lo anticipado. La fuerza del huracán había destruido todas las rutas posibles a su estación, o las había vuelto intransitables por las abrumadoras aguas de la inundación. Siendo el profesional dedicado que era, Steve se negó a regresar a casa. Siguió el protocolo del departamento y decidió ir a una ubicación secundaria. Informó a despacho de sus intenciones y avisó que se dirigiría a la estación más cercana en Kingwood. Trágicamente nunca llegó a ese lugar. Durante ese día, su ausencia pasó desapercibida en medio del caos de la crisis de inundación. El 28 de agosto, finalmente se notó su ausencia durante una llamada de lista conducida por un oficial superior. Inmediatamente, sus colegas comenzaron a intentar localizarlo, sabiendo que él no faltaría al trabajo sin una razón. Cuando contactaron a su esposa, ella compartió que no lo había visto desde que salió de casa. Mientras tanto, los intentos de contactar su teléfono y el despacho en su vehículo policial asignado no tuvieron éxito. En ese punto quedó claro que Steve estaba desaparecido. Sus colegas se pusieron en acción, iniciando una búsqueda extensa a lo largo de las posibles rutas que podría haber tomado para llegar a la estación en Kingwood. Después de varias horas, redujeron la búsqueda a un área alrededor de Hardy Tollway y Beltway 8. Pero el área seguía sumergida y con la llegada de la noche era demasiado peligroso comenzar una búsqueda submarina.
Al día siguiente, miembros del equipo de buceo del Departamento de Policía de Houston reanudaron la búsqueda de Steve. Finalmente, encontraron su cuerpo y su patrulla. Se determinó que al entrar en un paso subterráneo de unos 5 metros, su patrulla fue arrastrada por el agua alta en la zona. La causa de la muerte se concluyó también como ahogamiento. La muerte de Steve ocurrió 2 días antes de su cumpleaños número 61. Durante sus 34 años de servicio como oficial de policía, trabajó en varias oficinas del departamento, incluidas las divisiones de crímenes juveniles, comunicaciones de emergencia, operaciones especiales, análisis de crimen y centro de mando, crímenes vehiculares y cumplimiento de tráfico. Sus colegas lo describieron como un servidor público gentil y una de las personas más dulces del departamento. Su hijo Maverick también lo recordó con cariño como el protector, defensor y rescatador más excelente, cuyo amor era puro e interminable y le hacía creer que podía hacer cualquier cosa. Pocas semanas después de la muerte de Steve, fue enterrado en el Cementerio Nacional de Houston. Su servicio conmemorativo contó con guardias de honor, un caballo sin jinete, un sobrevuelo de helicóptero y una última llamada de radio en su honor, celebrando su dedicación y sacrificio. Para ayudar a la familia que Steve dejó atrás, la Asociación Benevolente de Sargentos lanzó un GoFundMe. Recibió una avalancha de generosidad de simpatizantes, recaudando casi $20,000 de más de 300 donaciones en pocas semanas. El 11 de septiembre de 2001, la vida de la oficial Moira Smith dio un giro que la convertiría en heroína para siempre. Moira era una oficial dedicada del NYPD. Ese día mostró al mundo el verdadero significado del coraje. Moira Ann Reddy Smith comenzó su carrera en 1988 con el Departamento de Policía de Tránsito de Nueva York, antes de unirse al NYPD y ser asignada al 13º Distrito de Manhattan en 1997. Era conocida por su actitud valiente y recibió la Medalla al Deber Distinguido por salvar vidas en un accidente de metro 10 años antes del 11 de septiembre. Moira vivía en Bay Ridge, Brooklyn, con su esposo policía Jim Smith y su hija Patricia de 2 años. Moira estaba de servicio cuando vio el primer avión impactar la torre norte del World Trade Center. Sin dudarlo, corrió hacia el lugar. Fue una de las primeras oficiales en responder al ataque terrorista. Su respuesta y acciones demostraron su valentía y dedicación. Moira entró en la Torre Sur, guiando y tranquilizando a los atrapados dentro. Ayudó a muchos a evacuar de forma segura, dirigiéndolos fuera del edificio. Una fotografía icónica la capturó escortando a un hombre ensangrentado, Ed Nichols, hacia un lugar seguro. Martin Glynn, otro sobreviviente, recordó cómo Moira era firme pero tranquilizadora. Dio instrucciones claras y decisivas para evitar que la gente entrara en pánico. Su voz fuerte y presencia ayudaron a mantener el orden durante la evacuación. A pesar del peligro, seguía reingresando a la Torre Sur para ayudar a más personas a escapar. Trágicamente, la Torre Sur colapsó a las 9:59 de la mañana mientras Moira estaba adentro. Estaba trabajando para salvar a otros hasta el final. Los restos de Moira fueron encontrados en marzo de 2002. Tras su fallecimiento, se honró su sacrificio y valentía. Recibió la Medalla de Honor del NYPD por sus acciones heroicas, el mayor honor del departamento. Moira también fue reconocida como una de las mujeres del año por Glamour y Miss Magazine en 2001. La Asociación de Dotación para Mujeres Policías del NYPD también la nombró Mujer del Año. Jim Smith y Patricia se vieron muy afectados. Ella fue fotografiada aceptando la medalla de honor de su madre en Carnegie Hall el 4 de diciembre de 2001 con un vestido de terciopelo rojo. Años después, Patricia, ahora entrenadora atlética en la Universidad de Tulane, continúa honrando el legado de su madre. En 2016, pasó el Día de la Madre en Guantánamo enfrentando al yemení Walid bin Attash, uno de los terroristas supuestamente involucrados en los ataques del 11 de septiembre. Bin Attash había estado en la prisión controvertida por más de una década y había comenzado las audiencias previas al juicio por su papel en el ataque que mató a casi 3,000 personas, incluida Moira. El padre de Patricia, Jim Smith, expresó su orgullo por su hija. Se alegró de que pudiera mirar a Bin Attash a los ojos y ver al responsable de la muerte de su madre. Cree que Patricia asistirá a casi todas las audiencias futuras de Bin Attash, continuando la búsqueda de justicia.
En los años posteriores a los ataques, Jim Smith ha sido vocal sobre sus opiniones sobre los políticos que piden desfinanciar a la policía. Cree que no tienen derecho a abrazar héroes el 11 de septiembre, ya que olvidan los sacrificios de oficiales como Moira. Pasó el 20º aniversario de los ataques con Patricia, reflexionando sobre la valentía de Moira y el estado actual del trato a la policía en el país. Se ha propuesto una estatua de Moira sosteniendo su linterna mientras dirige el tráfico durante la evacuación para honrar su heroísmo. Tal tributo resonaría con muchos, especialmente mujeres y trabajadores de la salud, por su representación discreta pero poderosa del coraje frente al peligro. Era el 2 de febrero de 2023. Julian Becerra, un oficial de Colorado del Departamento de Policía de Fountain, estaba de servicio cuando a él y a varios otros oficiales se les pidió que ayudaran al Departamento de Correcciones a rastrear a 3 sospechosos de robo de automóviles. Devon Bobian, de 31 años, Anthony Vallejos, de 37, y Danisha Pacheco, de 28. A los 35 años, Julian Becerra era un veterano de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos que había servido con el Departamento de Policía de Fountain durante 4 años y medio. Estaba asignado a la División de Patrullas como oficial K-9. Tenía experiencia, había servido anteriormente con la oficina del sheriff del condado de El Paso, primero como técnico de seguridad y luego como alguacil adjunto. No solo era un valiente y dedicado oficial de policía, sino que también era un orgulloso padre de 2 hijos, un niño y una niña. El 2 de febrero respondió a la llamada. Lo que siguió fue una persecución de automóviles propia de una película. Alrededor de las 5:30 de la tarde de ese día, varios oficiales vieron el automóvil Hyundai robado fuera de Pueblo, Colorado, cerca de North Academy Boulevard y Platt Avenue. Identificaron a los sospechosos, Bobian, Vallejos y Pacheco, y los persiguieron. Estaba claro que los 3 sospechosos eran imprudentes. Conducían de manera errática, a menudo en dirección contraria por los carriles. Era una situación peligrosa, y los sospechosos, especialmente Devon Bobian, eran dañinos. Bobian era un delincuente convicto en 4 ocasiones y un fugitivo. 2 meses antes, escapó de un sitio de correcciones comunitarias en Pueblo. En algún momento durante la persecución, los sospechosos se detuvieron en Love's Travel Center en Fountain. Los 3 salieron del Hyundai robado y se acercaron a un Toyota 4Runner plateado en el estacionamiento. Pretendían robar el Toyota y hacer que la policía perdiera su rastro. Uno de los sospechosos se acercó al propietario del automóvil, una mujer que estaba a punto de poner gasolina. Él tenía un arma, apuntó el cañón a la mujer, exigiendo sus llaves y pidiéndole que vaciara sus bolsillos. Mientras tanto, los otros 2 entraron en su vehículo, esperando a que su compañero obtuviera las llaves, pero la mujer se negó a entregarlas. En cambio, comenzó a alejarse. Luego se dio la vuelta y les dijo que salieran de su auto. La policía se acercaba. Cuando llegaron al Love's Travel Center, los sospechosos corrieron de regreso al Hyundai y se alejaron a toda velocidad. Poco antes de las 8 de la noche, el Departamento de Policía de Fountain utilizó una técnica de intervención táctica de vehículos para detener a los sospechosos, atrapando el vehículo entre 2 autos de policía. Uno de esos autos pertenecía a Julian Becerra. Estaban en un puente cerca de South Academy Boulevard y South Hartford Street en Colorado Springs. Julian salió del auto listo para arrestar a los sospechosos, pero quedó atrapado entre su vehículo y la barandilla del puente. Al mismo tiempo, Devon Bobian salió de su auto. Tenía que escapar. Subió al techo del Hyundai robado y luego saltó sobre el capó del auto de Julian. Con Julian Becerra atrapado entre el auto y la barandilla, Bobian debería haber aprovechado la oportunidad y comenzado a correr lejos. En cambio, el hombre se detuvo y dirigió su atención hacia Julian. Se volvió hacia el oficial que estaba sobre él y se inclinó hacia adelante. Bobian lo señaló, un gesto aterrador que hizo que Julian Becerra cayera sobre la barandilla, cayendo 40 pies desde el puente. Fue entonces cuando intentó huir a pie, pero fue detenido poco después. Luchó mucho, y mientras lo esposaban, logró arrastrarse hacia el borde del puente. Fue detenido antes de poder saltar y puesto bajo custodia. Julian Becerra fue transportado en helicóptero al hospital y puesto en soporte vital el viernes 10 de febrero. Pero finalmente sucumbió a sus múltiples heridas y murió al día siguiente, 9 días después del incidente. Devon Bobian fue declarado culpable en la muerte de Julian Becerra,
y fue acusado de asesinato en segundo grado, eludir a vehículos, robo de vehículos, posesión de armas por un delincuente anterior y 2 cargos de robo agravado por sus acciones en la persecución de automóviles del 2 de febrero. Dennis Eric Guerra, de 38 años, provenía de una familia dedicada a la aplicación de la ley. Su padre era un oficial retirado del Departamento de Policía de Nueva York y su madre, una agente de seguridad escolar retirada. Dennis decidió seguir sus pasos. Comenzó su carrera en el NYPD como agente de seguridad escolar antes de convertirse en oficial correccional en la Enfermería Norte de Rikers Island. En 2006, regresó al Departamento de Policía de Nueva York para servir como oficial. Durante los siguientes 8 años, realizó más de 70 arrestos en el cumplimiento de su deber. Pero el 6 de abril de 2014 perdió la vida debido a un evento provocado por las acciones impulsivas de un adolescente. Aquella tarde, Dennis y su compañera Rose Rodríguez fueron enviados a un edificio de la Autoridad de Vivienda de la ciudad de Nueva York, en la sección de Coney Island en Brooklyn, después de que varias personas alertaran a las autoridades sobre un posible incendio. Al llegar descubrieron que el fuego estaba en el piso 13 del edificio. En lugar de usar las escaleras, decidieron tomar el ascensor, pensando que llegarían más rápido. Esta decisión resultó ser un error crítico. Al salir del ascensor en el piso 13, fueron inmediatamente superados por el humo denso y los gases de monóxido de carbono. Si hubieran tomado las escaleras, habrían encontrado el humo gradualmente y reconocido el peligro antes de avanzar. A pesar de que Dennis y Rose pidieron ayuda, ya era demasiado tarde desde el momento en que salieron del ascensor. El humo y los gases los desorientaron y les dificultaron respirar. Cuando los bomberos de Nueva York llegaron, encontraron a Dennis y Rose inconscientes y sin respuesta. Se les aplicó RCP de inmediato antes de ser trasladados a un hospital local. Ambos llegaron en estado crítico, con Dennis sufriendo 4 paros cardíacos. 3 días después, sucumbió a las lesiones sufridas durante el incendio, incluso después de ser transferido a un hospital más especializado para su tratamiento. Por su parte, Rose sobrevivió, pero sufrió lesiones respiratorias permanentes. Las investigaciones revelaron que Marcel Dockery, de 16 años, fue responsable de iniciar el fuego. Confesó haber prendido fuego a un colchón en el pasillo por aburrimiento, mientras esperaba que sus primos abrieran la puerta de su apartamento en el piso 13. Esas mismas investigaciones revelaron que Marcel tenía un historial preocupante de incendios. A los 13 años, estuvo involucrado en un incidente en el que creó un lanzallamas casero, con un encendedor y un aerosol de laca en la cafetería de la escuela. Fotos de su habitación mostraban paredes quemadas y montones de fósforos usados. Inicialmente, los fiscales lo acusaron de agresión en primer grado por iniciar el fuego. Después de la muerte de Dennis, se le sumó un cargo de asesinato en segundo grado. A pesar de que se le ofreció un acuerdo de 22 años de cárcel, Marcel decidió ir a juicio. El juicio concluyó con un veredicto de 19 años a cadena perpetua, con 2 años adicionales por un robo no relacionado. La sentencia fue bien recibida por quienes asistieron cada día al juicio de 2 semanas. En el funeral de Dennis, fue ascendido póstumamente a detective de primera clase y recibió la medalla de honor el año siguiente. En homenaje a su valentía, una calle de Nueva York fue renombrada en su honor. El 24 de agosto de 2023, el sargento Graham Saville estaba en el trabajo. Graham, quien comenzó su carrera policial en la Policía Metropolitana en 2013, se unió a la Policía de Nottinghamshire en 2017. Estaba basado en la Comisaría de Policía de Newark y recientemente se convirtió en sargento de respuesta. Graham, de 46 años y padre de 2 hijos, amaba su trabajo. Su deseo de marcar la diferencia fue lo que lo llevó a convertirse en policía en primer lugar. Para aquellos que lo conocían, tanto familiares como colegas, Graham era el epítome de lo que debería ser un policía. Era empático, amable, divertido y compasivo. Sus compañeros lo respetaban porque amaba ayudar y desarrollar a los oficiales más jóvenes. Siempre se aseguraba de que el equipo estuviera lidiando con algunos de los incidentes más difíciles. Ese jueves, justo antes de las 7 de la tarde, la policía de Nottinghamshire recibió una llamada de una zona residencial en Balderton, una de las aldeas más grandes de Nottinghamshire, Inglaterra. La llamada se realizó debido a preocupaciones por la seguridad de un hombre.
El sargento Graham Saville respondió a la llamada. Cuando llegó a la escena, notó a un hombre en apuros. El hombre, que parecía más joven que él, estaba en la vía del tren cerca de la estación de Newark Northgate. Necesitaba ayuda, y estar en la vía hacía que la situación fuera aún más estresante. Cualquier tren que se acercara iba a convertirse en un problema. Pero Graham Saville era un policía diligente. También era valiente, listo para enfrentar cualquier peligro para salvar a otra persona. Se acercó al hombre e intentó ayudarlo, pero fue interrumpido cuando fue golpeado por un tren. La gente miraba el incidente altamente traumático con horror. Fue llevado al hospital y había sufrido lesiones graves. El otro hombre, que tenía 29 años, también fue llevado al hospital con lesiones inducidas por la electricidad, que se consideraron no mortales. Entre los dos, Graham estaba en una condición mucho más grave. 5 días después del incidente, sucumbió a sus heridas y murió en el Queens Medical Center, rodeado de su familia y seres queridos. Su muerte fue descrita como un sacrificio desinteresado. El primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak, llamó a su sacrificio final un testimonio de su valentía. El 12 de diciembre de 2022, lo que comenzó como un informe de persona desaparecida en Nueva Gales del Sur, se convirtió en una tragedia en Queensland, Australia. El evento, ahora conocido como el tiroteo de Wiambilla, cobró la vida de 2 dedicados policías, el agente Matthew Arnold y la agente Rachel McCrow, junto con un valiente civil, Alan Dare. Este trágico incidente ha dejado una profunda huella en la comunidad y ha resaltado los peligros inherentes que enfrentan quienes sirven para proteger. La cadena de eventos comenzó con la desaparición de Nathaniel Train, un exdirector de 2 escuelas en Nueva Gales del Sur. La última vez que se supo de él fue el 9 de octubre, lo que preocupó a su familia por su bienestar. La situación se complicó aún más cuando la esposa separada de Nathaniel, quien lo había reportado como desaparecido, reveló que había estado recibiendo amenazas de su hermano Gareth Train. Gareth vivía en Queensland, lo que significaba que los oficiales de Nueva Gales del Sur no tenían jurisdicción allí. En consecuencia, contactaron a sus colegas en Queensland para realizar una verificación de bienestar de Gareth y su esposa Stacey y sobre el paradero de Nathaniel. También les pidieron que investigaran una orden de arresto relacionada con un incidente de diciembre de 2021 por la eliminación ilegal de armas y una posible violación fronteriza. Pero la verificación de bienestar se convirtió en una confrontación mortal cuando los agentes Matthew y Rachel llegaron al lugar con 2 compañeros. Descubrieron que la entrada estaba cerrada y no había nadie a la vista. Saltaron la cerca y se acercaron a la casa principal para ver si alguien estaba en casa. Segundos después de llegar, fueron emboscados por una lluvia de balas disparadas desde dentro de la propiedad. Durante el ataque sorpresa, Matthew y Rachel recibieron múltiples disparos. Uno de los otros oficiales, también herido, logró escapar para dar la alarma, mientras que el último se escondió rápidamente en el monte cercano. Tras la lluvia de disparos, los atacantes salieron de sus escondites. Eran Gareth, Stacey y Nathaniel, quien había estado desaparecido. El trío malvado se acercó a Matthew y Rachel, que yacían heridos, y les dispararon de nuevo de manera ejecutiva para asegurar su muerte. Les quitaron las pistolas Glock y comenzaron a buscar al oficial escondido en el monte. Al no poder encontrar al oficial, los atacantes incendiaron el monte para obligarlo a salir. En ese momento, Alan Dare, vecino de Gareth y Nathaniel, se acercó para investigar el fuego. Al verlo, los asesinos lo mataron a tiros sin dudarlo. El oficial que logró escapar regresó con varios policías especialistas, lo que llevó a un asedio de 6 horas en la residencia. Al final, Nathaniel, Gareth y Stacey murieron, mientras que el oficial escondido fue rescatado. La investigación posterior al incidente estableció que el tiroteo fue un ataque terrorista motivado por creencias religiosas, dirigido contra la policía. Se concluyó que Nathaniel, Gareth y Stacey actuaban como una célula autónoma que seguía un sistema de creencias cristianas fundamentalistas conocido como premilenialismo. En honor a los oficiales caídos, el sindicato de policías decidió comprar la propiedad rural donde murieron para convertirla en un sitio conmemorativo. Además, el incidente impulsó la propuesta de crear un registro nacional de armas de fuego para mejorar la seguridad de los primeros en responder y la comunidad en Australia.
El 2 de agosto de 2023, antes de las 6 de la mañana, el oficial Matthew Gere, de 22 años del Departamento de Policía de Easley, recibió una llamada sobre una persona en peligro. Alguien estaba teniendo una crisis de salud mental en las vías del tren cerca de la cuadra 2000 de East Main Street en Easley, Carolina del Sur. No era un simple grito de ayuda. La persona estaba tratando de quitarse la vida y se había puesto en grave peligro. Gere, un oficial novato que había jurado solo 5 meses antes, no dudó. Sabía que el tiempo era esencial. El oficial Gere y su compañero se apresuraron al lugar, sabiendo que cada segundo podría significar la diferencia entre la vida y la muerte. Comenzaron su búsqueda del individuo tan pronto como llegaron. Peinaron el área durante casi 1 hora. Sus linternas cortaban la oscuridad. Las vías del tren, que normalmente estaban tranquilas a esa hora, parecían ominosas bajo el peso de la misión urgente. Eventualmente encontraron a la persona, un hombre en crisis de salud mental. Estaba desorientado y angustiado. Cuando Gere se acercó, habló de manera tranquilizadora. Su objetivo era salvar la vida de esta persona. La situación era delicada y cualquier movimiento en falso podría escalar la crisis. Gere sabía que tenía que actuar rápido pero también ser gentil. Con la ayuda de su compañero, logró convencer al hombre de alejarse del peligro de las vías, pero el destino tenía otros planes. Justo cuando estaban guiando al hombre a un lugar seguro, el sonido distante de un tren en marcha se hizo audible. El Amtrak Crescent, un tren de pasajeros que va de Nueva York a Nueva Orleans, se acercaba. La urgencia se intensificó. El potente faro del tren atravesó la niebla matutina, señal de un peligro inminente. El oficial Gere actuó por instinto. Se concentró solo en sacar al hombre de las vías. A medida que el tren se acercaba, su sonido se volvió ensordecedor. En esos momentos finales, Gere empujó al hombre fuera de peligro. Fue salvado, pero Gere no tuvo la misma suerte. El tren lo golpeó, matándolo instantáneamente. Murió como un héroe, dando su vida para salvar a otro. El resultado fue una escena de tristeza y respeto. La teniente Ashley Anderson del Departamento de Policía de Easley enfrentó a los medios más tarde ese día, luchando por contener las lágrimas. «Es un día trágico», dijo. «El oficial Gere murió salvando la vida de alguien que no conocía. Fue un héroe». Pidió a la comunidad que mantuviera a la familia de Gere en sus oraciones. La trágica noticia se propagó por la comunidad. Easley estaba de luto. Se celebró una procesión esa misma tarde para honrar el sacrificio del oficial. Varias agencias de aplicación de la ley se unieron para rendir homenaje. Se estableció un fondo conmemorativo para su familia, y el coche patrulla de Gere fue colocado frente al Departamento de Policía de Easley, adornado con flores, fotos y notas de ciudadanos afligidos. El tren Amtrak Crescent se retrasó unas 7 horas mientras la División de Aplicación de la Ley del Estado y la Oficina del Forense del Condado de Pickens realizaban sus investigaciones. Nadie a bordo del tren resultó herido, pero el impacto en la comunidad fue profundo. El individuo a quien el oficial Gere salvó fue detenido. No se divulgaron detalles sobre si se presentaron cargos contra el hombre, y su identidad se mantiene protegida debido a la naturaleza sensible de su crisis de salud mental. El compañero de Gere, que había estado con él durante el rescate, salió ileso pero afectado por la pérdida de su colega y amigo. La noche del lunes 17 de diciembre de 2018, los oficiales Conrad Gary y Eduardo Marmolejo respondieron a una llamada por disparos. La alerta fue activada por un sensor ShotSpotter, una tecnología utilizada en Chicago, Illinois, para detectar disparos. Esa noche se detectaron disparos en el extremo sur de la ciudad. Los 2 oficiales se apresuraron al lugar, sin saber que estaban corriendo hacia un cruel destino. Con 31 años, Conrad Gary era el tipo de oficial en quien todos podían confiar. Con solo 18 meses en la fuerza, Conrad tenía una habilidad innata para navegar tanto en crisis como en caos. Eduardo Marmolejo, de 36 años, también era relativamente nuevo en el Departamento de Policía de Chicago, con 2 años y medio de experiencia. Eduardo había dedicado su vida al servicio público. Antes de unirse a la CPD, trabajó en un hospital. Ambos hombres ejemplificaban el compromiso y la valentía en su servicio a la comunidad. Ambos oficiales eran serenos y rápidos para responder esa noche. Llegaron al lugar poco antes de las 6 p.m. y estacionaron su patrulla cerca de las vías del tren, en la calle 103 y la avenida Cottage Grove. Según las grabaciones de las cámaras corporales, Conrad y Eduardo salieron de su patrulla y comenzaron a caminar hacia las vías. Estaban completamente enfocados en su tarea.
Discutieron la posible dirección en la que el sospechoso podría haber huido. ¿Qué dirección tenía más sentido y por qué? Las grabaciones de sus cámaras captaron sus movimientos y palabras mientras se acercaban. Ya estaba oscuro afuera. Perseguir a una persona armada es siempre una de las cosas más peligrosas que un oficial de policía puede hacer. Los dos oficiales estaban en peligro, pero no por el hombre armado. Mientras hablaban y trataban de decidir qué hacer, la situación se complicó aún más. Un tren ruidoso que se dirigía hacia el norte llegó y pasó. Conrad y Eduardo continuaron su persecución a lo largo de las vías, pero mientras lo hacían, no eran conscientes de su inminente tragedia. El ruido del tren que iba hacia el norte ahogó el sonido del tren que se acercaba desde el sur. Conrad y Eduardo estaban en las vías. La cámara corporal se apagó en un instante. El tren chilló y se detuvo, pero ya era demasiado tarde. Los oficiales Conrad Gary y Eduardo Marmolejo murieron, arrollados por el tren. La energía del tren se apagó. El conductor les dijo a los pasajeros que había una emergencia. Los trabajadores buscaron en las vías con linternas. Temprano el martes por la mañana, 2 ambulancias llevaron los cuerpos del lugar. Con todos los honores policiales, la procesión de 15 millas pasó por el 5º distrito de policía, donde estaban asignados los oficiales, antes de dirigirse a la oficina del forense, donde los oficiales saludaron en señal de respeto. Según una investigación, el tren que golpeó y mató a los 2 oficiales viajaba a una velocidad de aproximadamente 65 millas por hora. No hubo indicios de que los oficiales vieran venir el tren del sur, probablemente debido al escudo auditivo creado por el tren que iba hacia el norte. Tanto Conrad Gary como Eduardo Marmolejo eran jóvenes padres dedicados. Conrad era un esposo amoroso y padre de un bebé, mientras que Eduardo era un esposo dedicado y padre de 3 hijos. En medio de la abrumadora tristeza por su trágica pérdida, hubo un pequeño consuelo cuando el sospechoso fue arrestado y se recuperó un arma. Su sacrificio sigue siendo un recordatorio conmovedor de los peligros que enfrentan aquellos que sirven y protegen. En las primeras horas del 22 de junio de 2013, en el condado de Wayne, Pensilvania, Daniel J.J. Lomax, un oficial de policía fuera de servicio y bombero voluntario de 55 años, volvía a casa tras terminar su turno. Conocido por su dedicación y disposición para ayudar, J.J. había servido a la comunidad durante 27 años en la policía y como bombero voluntario en varios departamentos. Aquella noche, mientras conducía por Sawmill Road en Salem Township, encontró un accidente de un solo vehículo. Un coche había chocado contra un poste de servicio y el conductor Ángel Cortés, de 20 años, estaba atrapado dentro del vehículo en llamas. J.J. detuvo su coche y corrió a ayudar. Había hecho esto innumerables veces, siempre poniendo la seguridad de los demás antes que la suya. Mientras se movía para ayudar, entró en contacto sin saberlo con una línea eléctrica caída en el accidente. El impacto fue inmediato y fatal. J.J. fue electrocutado y murió en el lugar. Era alrededor de las 3:10 de la mañana cuando llegó la llamada. Y cuando llegaron otros rescatistas, ya era demasiado tarde. J.J. Lomax había fallecido. Había sido oficial de policía a tiempo parcial para los departamentos de Mayfield, Forest City y Great Bend, y voluntario con los departamentos de bomberos en Factoryville, Scott Township, Meredith y otros. Sus colegas y amigos lo describieron como fiable y siempre dispuesto a ayudar. Matthew Pritchett, el primer asistente del jefe del Scott Township Hose Company, lo describió como alguien que siempre ponía a los demás primero. El jefe Paul Lucas de Forest City señaló que siempre se esforzaba por ayudar a los demás, siempre presente sin importar sus compromisos. La dedicación de J.J. a ayudar a los demás fue evidente a lo largo de su vida. Nacido en Filadelfia el 3 de noviembre de 1957, se mudó a Factoryville de adolescente para unirse a una familia de acogida. Se convirtió en una parte integral de la familia Brower, mostrando la misma generosidad hacia ellos y otros. Su hermano de acogida, Steve Brower, lo describió como un proveedor que da a todos. La carrera de J.J. en la policía abarcó muchos años y diversos lugares. Dejó el noreste de Pensilvania hace unos 10 años para trabajar como oficial de policía en Maryland, pero regresó a la zona 2 años antes de su muerte. En mayo de 2012, comenzó a trabajar en Great Bend y se convirtió en un miembro activo del cuerpo policial y la comunidad. El jefe John Record de Great Bend lo describió como un individuo generoso, siempre dispuesto a ayudar, señalando que murió haciendo lo que amaba, ayudar a la gente.
una foto de él y el anuncio de su fallecimiento, publicados en la página de Facebook del Departamento de Policía, recibieron cientos de comentarios y compartidos. El jefe Joseph Perechinsky de Mayfield lo describió como el oficial más dedicado que había visto, destacando que su departamento lo extrañará profundamente. El funeral de JJ se celebró en el cementerio Evergreen Woodlawn, donde amigos, familiares y colegas se reunieron para rendirle homenaje. El reverendo Paul Field II, capellán del Fashie Toryville Volunteer Fire Company, dirigió los servicios en la tumba. Fue enterrado rodeado por aquellos que lo admiraban y querían. La historia de J.J. Lomax es una de dedicación y sacrificio. Fue un hombre que vivió para ayudar a los demás y murió haciendo lo que amaba. Su legado perdura en las comunidades que sirvió y en las vidas que tocó. J.J. deja atrás a su esposa, 2 hijos y varios hermanos. Su muerte recordará los riesgos que enfrentan los primeros respondedores cada día. En abril de 2024, el oficial Fred Fislar de la Policía del Condado de Hendricks recibió una llamada sobre un choque de un solo vehículo en su vecindad. El incidente involucraba a un Honda plateado 2009 que colisionó con un poste de servicios públicos, rompiéndolo en el impacto y dejando cables eléctricos colgando cerca del suelo. Sabiendo que los cables caídos representaban un peligro significativo para los transeúntes y el ocupante no identificado del vehículo, Fred se apresuró al lugar para evaluar la situación y coordinar la respuesta de emergencia necesaria. Al llegar, el oficial Fred Fislar notó que el conductor había sufrido quemaduras graves e inició los esfuerzos para rescatarlo. Pero durante el proceso, entró en contacto con las líneas eléctricas colgantes que aún estaban activas. Recibió una descarga eléctrica severa y perdió el conocimiento. Minutos después, un transeúnte vio el incidente y notó a Fred tendido inconsciente en la carretera. El individuo rápidamente usó la radio de Fred para contactar al centro de comunicaciones del condado de Hendricks e informar sobre la situación. Cuando llegaron los oficiales del servicio médico de emergencia, lo encontraron en estado crítico. Iniciaron medidas de salvamento en el lugar y continuaron brindando atención de emergencia mientras era transportado al hospital más cercano. A pesar de sus mejores esfuerzos, Fred fue declarado muerto horas después, sucumbiendo a las severas heridas sufridas por la descarga eléctrica. Irónicamente, el conductor del Honda plateado 2009 que chocó contra el poste, Juan Gómez, sobrevivió al incidente. Aunque había sufrido quemaduras graves, no eran mortales, y fue dado de alta del hospital pendiente de la investigación del incidente. En un giro sorprendente, Juan fue arrestado antes de la conclusión de la investigación por un incidente separado de conducción bajo la influencia, que había ocurrido antes del choque. Enfrentó múltiples cargos en ese caso: conducir un vehículo intoxicado, poner en peligro a una persona, consumo de alcohol por un menor, operar un vehículo sin licencia y conducir con una concentración de alcohol de 0.15 o más. Antes de la muerte de Fred, había servido en el Departamento de Policía del Condado de Hendricks durante solo 3 años después de dejar el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Se celebró un servicio conmemorativo en su honor en la escuela secundaria Cloverdale, donde fue alumno. El superintendente de la Policía del Estado de Indiana, Doug Carter, asistió al servicio y describió a Fred como la personificación de un Marine de los Estados Unidos, un orgulloso padre, esposo e hijo, y un compañero y mentor para muchas personas. Un amigo cercano también recordó a Fred con cariño, diciendo: siempre estaba sonriendo, era el alma de la fiesta y nunca tenía una mala palabra para nadie. Fred deja atrás a su esposa y 2 hijos pequeños, quienes ahora enfrentan una pérdida inimaginable. En solidaridad, la oficina del sheriff del condado de Hendricks estableció un fondo oficial para donaciones para apoyar a su familia en duelo. Se organizó una campaña de donación de sangre de la Cruz Roja en su honor, reflejando su espíritu de dar. También se están realizando esfuerzos para conmemorar el servicio dedicado de Fred, con planes de renombrar la sección de la carretera donde ocurrió el trágico incidente en su honor, asegurando que su legado perdure en la comunidad a la que sirvió tan fielmente. A las 5:57 de la tarde del 5 de mayo de 2024, la patrulla de carreteras de Utah recibió una llamada de un participante del tráfico preocupado. Afirmaba que una persona estaba parada en la parte trasera de un semirremolque. El sargento Bill Husser, de 50 años, estaba estacionado en una mediana de la Interestatal 15 en Santa King, Utah,
cuando notó un camión blanco que coincidía con la descripción dada por el llamante. Bill Husser era un oficial de policía que realmente amaba su trabajo. Comenzó como voluntario antes de unirse al Departamento de Policía de la ciudad de Santaquín en 2017. Bill también fue ascendido recientemente de cabo a sargento en febrero de 2024. Le encantaba servir a la comunidad a la que llamaba hogar y ayudar a las personas necesitadas. Siguió al camión fuera de la autopista. La llamada al 911 del conductor preocupado había hecho parecer que alguien necesitaba ayuda, pero el conductor del camión pasó una señal de alto e incluso intentó volver a ingresar a la autopista. Fue entonces cuando Bill Husser logró detener el automóvil, con la ayuda del oficial Dustin Griffiths de la patrulla de carreteras de Utah. Se acercaron al camión para hablar con el conductor y determinar el problema. El conductor Michael Aaron Jane inicialmente no cooperó y se negó a responder sus preguntas. Los oficiales le aseguraron que estaban allí para ayudarlo y que no estaba en problemas. Esta garantía finalmente llevó a Jane a entregar el registro digital del camión a Dustin Griffiths. Pero mientras el policía estaba revisando el documento, algo extraño sucedió. Una mujer saltó por la puerta del pasajero. Obviamente estaba angustiada. Corrió hacia la parte trasera del remolque y alrededor del otro lado. Tenía las manos arriba. Lo que los oficiales no sabían era que Michael Aaron Jane había secuestrado a esa mujer horas antes. Inicialmente, ella había estado viajando voluntariamente con él, pero surgió una discusión cuando se detuvieron en una parada de camiones en Beaver, Utah. Jane decidió abandonarla y se fue sin ella, solo para volver varias veces, suplicándole que regresara. Cuando ella se negó, Jane se enfureció, amenazándola con un cuchillo y spray de oso, obligándola a volver a entrar al vehículo. Tan pronto como la mujer saltó del camión, el sargento Bill Husser comenzó a caminar hacia el camión semirremolque, haciendo gestos al oficial Dustin Griffiths de que necesitaban sacar a Jane del vehículo y detenerlo. Pero Michael Jane tenía planes diferentes. Cerró la puerta y se fue. Bill y Dustin comenzaron a correr hacia sus autos, con la espalda ahora hacia el camión. Bill Husser no lo vio venir hasta el último minuto. Jane dio un giro en U brusco, acercándose directamente hacia Bill hasta el último momento. Intentó en vano apartarse de la jamba de la puerta de su auto, fuera del camino del camión que se acercaba a toda velocidad. Pero no hubo tiempo. La parrilla y el parachoques del camión aplastaron el cuerpo de Bill contra uno de los autos patrulla, causando que muriera instantáneamente. Pero Michael Jane no planeaba detenerse. En cambio, aceleró el camión hacia el oficial Dustin Griffiths y la mujer, y los habría alcanzado también si no fuera por ella, quien vio venir el auto y advirtió a Dustin. Ambos saltaron y corrieron fuera del camino del vehículo que se acercaba. Jane huyó de la escena, luego se detuvo y salió de la autopista. Logró evadir a la policía por un tiempo, robando varios vehículos, pero los oficiales lo alcanzaron cerca de Bernal, donde realizaron una maniobra que lo detuvo. Jane se salió de la carretera y chocó, sufrió lesiones graves y fue llevado al hospital. Ahora enfrenta cargos de asesinato agravado, intento de asesinato agravado e intento de secuestro.